nos permite pagar el viaje, gran parte del viaje a Europa que se realiza. Es un viaje que dura de 1 a 3 meses, dependiendo de la organización y el presupuesto, donde se realizan visitas técnicas y se conoce todo lo que es los lugares turísticos de interés, ¿no? En Europa. Se recorren varios países y bueno, también en ABIT les damos la posibilidad de realizar un desarrollo paralelo al de la Facu en otras áreas, eh, como puede ser, por ejemplo, nosotros que estamos en recursos humanos, tenemos un poco más de habilidades por ahí de oratoria, de manejo de grupos. Hay otras áreas como puede ser cómputos, donde se maneja todo lo que es programación, desarrollo web de la página de ABIT. Tenemos mantenimiento, donde se manejan máquinas, herramientas y así un montón de subcomisiones. Asociación porque estamos en lo que llamamos campaña de socios. Es una semana en la que este año, lamentablemente, digamos, es solo de forma virtual, pero les queremos abrir las puertas de nuestra sede y es la semana en la que se pueden anotar para formar parte de ABI. Ahora les voy a compartir un breve video donde van a poder ver un poco en imágenes todo lo que les estuve contando de qué es el paso por ABI y después cerramos con una explicación. Perdón, me olvidé de compartir el audio. Soy Tomás, ingeniero electrónico egresado de la UTN. Cuando ingresé a la Facu tomé la decisión más importante, sumarme a BEI. Así fue como todo comenzó. Esos años fui parte de un grupo de estudiantes inolvidable, compañeros que se convirtieron en familia. 6 años después, comenzó nuestro viaje por el mundo. Barcelona, Madrid, París, Londres, Brujas, Bruselas, Ámsterdam, Hannover, Berlín, Praga, Cracovia, Budapest, Bratislava, Viena, Zagreb, Múnich, Ginebra, Venecia, Roma, Florencia. Desde arriba de la Torre Eiffel, si le alcanzan a ver los piecitos ahí, tenemos esta maravillosa vista. Estamos muy orgullosos y contentos de ser parte de ABI. Descubrimos lugares inmensos y encontramos espacio donde acomodarnos. Lo que ven es lo que parece y es tan lindo como parece. Así que les voy a mostrar algunos detalles internos, como para que sepan cómo se vive adentro y algunas cuestiones ingenieriles. Una estrella de USB. Y pensar que todo esto comenzó con un doble clic. Bueno, ahí como les comentaba, es esta semana la que se están realizando las preinscripciones. Y bueno, ahí, si el profe nos permite, Ailén les va a pasar por el chat un mensajito donde están todos los medios de contacto con nosotros. Ahí tenemos un número de WhatsApp, también está el mail de recursos humanos
Y también ahora durante esta semana estamos haciendo a las 13:30 y a las 21:30 todos los días hasta el viernes reuniones por Google Meet donde vamos a estar disponibles para contestar cualquier duda o consulta que tengan. La inscripción a ABIT se realiza por medio de la página web. Ahí tienen que completar un formulario donde se pueden preinscribir. Y bueno, como recordatorio para esto necesitan, para la preinscripción, necesitan registrarse con el mail institucional de la Facu, el que ingresan, que ponen su legajo y eso. Y bueno, tienen que tener espacio en la casilla, en la bandeja de entrada de mensajes. Si se llegan a preinscribir y no reciben ningún mensaje, recuerden borrar un par como para tener lugar y volver a preinscribirse. Eso es más o menos un breve resumen, profe. Eh, Muchas gracias por el tiempo. No sé Bueno, simplemente para cerrarles esto, vamos a ver, es una oportunidad muy importante, muy interesante. Ustedes están en primer año accediendo a la carra. Esto no solamente es un apoyo a quienes están acá, digamos, presentándose y presentándoles la propuesta, sino también puede ser un camino de acompañamiento que pueden ir haciendo ustedes con la venta, justamente ayudando con las rifas. La rifa es algo muy interesante. Esto tiene muchos años, yo tengo muchos compañeros míos que han viajado y realmente digamos, es excepcional lo que cuentan, los lugares donde han visitado, lugares que no habría otra oportunidad que a lo mejor es esta, es una forma de ir ahorrando para un viaje que no se va a dar en otra oportunidad, porque digamos, obviamente uno después asume compromisos y responsabilidades, las cuales se complican mucho más. Y ustedes hoy como estudiantes podrían ir encarando, empezando muy lentamente, todos los años, colaborando, y seguramente llegar al punto donde está, en este caso, Tadeo y Ailén, ya próximos, digamos, seguramente en un año, a lo mejor ya estar organizando su viaje, y bueno, me parece un punto de partida importante. Así que bueno, interesante, y bueno, estudienlo, vean la posibilidad, participen tal vez de las charlas, averigüen un poco más, porque me parece muy interesante, ¿sí? Bueno, chicos, Así muchas es, muchas gracias. gracias, profe, por el tiempo. Muchas gracias, chicos, por escucharnos. Muy bien, nos Saludos. estamos viendo. Hasta Chau, luego. chau. Hasta luego. Bueno, vamos a comenzar con lo nuestro. Vamos a arrancar con la clase del día de hoy. Lo primero que les voy a plantear, voy a sacar el video porque si no a mí se me complica el ancho de banda. Lo primero que les voy a plantear es, tengan en cuenta con respecto al tema al tema del parcial, ¿sí? Que ustedes tienen habilitado para ver en los cuestionarios, ¿sí? En los cuestionarios, ustedes pueden acceder y allí van a poder ver aquellas preguntas donde sus respuestas fueron correctas o no, ¿sí? Eso es lo que van a poder ver. Yo voy a dar tiempo hasta el viernes para que ustedes lo puedan ver, y yo el día viernes ya voy a elevar la nota. Si alguno tiene alguna duda, digamos, llegando al viernes, me manda por mail y bueno, ahí lo vamos viendo en particular, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, bueno, vamos a culminar hoy con la unidad 5, como les planteé antes. La unidad 5 nos quedaba solamente ver una parte de funciones que es en realidad la parte de recursividad, donde solamente vemos un aspecto muy superficial teórico, pero muy superficial. Por eso pretendo más que le peguen una lectura y hagan una pequeña resumen de eso para que podamos avanzar con la unidad 6, que sí tiene una carga bastante sustancial de lo que tenemos que ir avanzando con respecto al tema del álgebra de Boole, que por ahí suele ser justamente, y necesito el avance para que ustedes puedan ir desarrollando la parte práctica y podamos ir avanzando en eso también. Así que vamos a comenzar. Primero así cerramos esta pequeña unidad, que es la unidad de funciones y relaciones, la unidad número 5. Ahí ya comparto, un segundo, estoy compartiendo, muy bien. Y denme un segundo, ahí está. Bueno, entonces, nos quedaba justamente en la parte de lo que eran las relaciones y funciones,
lo que está asociado a las relaciones de recurrencia. Las relaciones de recurrencia están muy asociadas también a lo que nosotros usamos, que es la recursividad, donde la recursividad la solemos usar muchísimo en programación, para tareas que pueden ser repetitivas y muchas veces tareas que requieren que para conseguir el siguiente valor yo necesito tener el valor anterior, o sea, dependo de un valor para el siguiente valor. La definición en sí es una definición como definición directa, una explicación de un concepto utilizando términos técnicos y comunes ya conocidos. Por ejemplo, si uno habla de la circunferencia, uno podría decir que la circunferencia es el conjunto de puntos del plano que equidistan de otro punto C del mismo plano, llamado centro de la circunferencia. También podríamos, esto sigue siendo funciones, Martín, esto es funciones. Esto es un tema dentro de funciones, ¿sí? Que se llama recursividad o relaciones de recurrencia, no es composición de funciones. Composición de funciones lo culminamos la clase pasada. Entonces, por ejemplo, una definición directa es cuando uno define un concepto, ¿sí? Uno tiene un concepto y lo define, y lo que obtiene es, bueno, qué es lo que significa ese concepto, ¿sí? Uno explica lo que significa ese concepto. En la definición de recursividad, ¿qué es lo que sucede? Que una explicación de un nuevo concepto, o sea, hay una explicación de un nuevo concepto, pero utilizando palabras donde el significado ya se conoce. Y se utiliza el mismo concepto en la definición, o sea, algo medio rebuscado. Por ejemplo, si uno dice, tren es una locomotora o un tren con un vagón enganchado a él, fíjense que yo estoy usando la segunda palabra tren, la estoy usando para definir tren. O sea, yo quiero definir tren, y puedo decir tren es una locomotora. Esa sería, por ejemplo, una definición directa. Pero si yo digo tren es una locomotora o un tren con vagón, estoy poniendo la palabra tren nuevamente, estoy haciendo algo recursivo, porque acá estoy poniendo, dentro del concepto de la definición, estoy poniendo la misma palabra. Y por lo tanto, digamos, la pregunta sería acá, y bueno, ¿y qué es un tren? Y bueno, un tren es una locomotora o un tren con un vagón enganchado. Bueno, pero ¿qué es un tren? Entonces un tren es como que es recursivo, vuelve el concepto a definirse siempre, y es como que esto no terminaría nunca, ¿no? Entonces, esto es lo que habla un poco la recursividad, que por ahí, con el mismo concepto que yo estoy queriendo definir, uso la misma palabra. Digamos. Esto, en la jerga de lo natural, sería muy complicado, digamos, porque ¿cómo le explico yo a alguien un tren diciéndole que es un tren con un vagón enganchado? Si me está preguntando qué es un tren, ¿sí? Entonces, ahí es donde en lo natural esto se puede dificultar. Nosotros, justamente en la lógica, esto lo utilizamos mucho porque lo que vamos a hacer es utilizar el mismo valor para conseguir nuevamente otro valor, y así lo vamos reusando permanentemente. Para que una definición recursiva sea correcta, tiene que tener dos cosas. Primero, un caso base. Un caso base es algo que lo define y que diga, bueno, yo con esto puedo saber que esto es un tren, ¿sí? Por ejemplo, la locomotora, ¿sí? Y después algo que lo haga recursivo, donde tengo el mismo valor incorporado dentro del concepto. Esto sería, y acá vamos a ver algo muy similar a lo que veían como inducción matemática, ¿sí? Donde veíamos justamente un caso base, donde sacábamos la base con un valor en particular, y después íbamos obteniendo el siguiente valor con el anterior, ya sigamos consiguiendo el valor siguiente con el valor anterior, y así vamos sucesivamente, ¿sí? Bien, en este caso, uno de los ejemplos que por ahí se puede utilizar, o en realidad donde se suelen utilizar la recursividad, en lo que se denominan los fractales. Los fractales son objetos, digamos, en realidad son objetos geométricos que son de distintas medidas, pero siempre son iguales. Por ejemplo, en este caso, fíjense, el 1, el 2, el 3, uno podría decir, bueno, mira, el 2 es lo mismo que el 1, pero es más chiquitito, son varios chiquititos. El 3 es lo mismo que el anterior, pero también son más chiquititos, o sea, igual al anterior, pero ya más chiquito. Y así voy sucesivamente. Entonces, fíjense cómo voy obteniendo, utilizando el valor anterior para el valor siguiente. Utilizo el valor anterior para el valor siguiente. Yo parto de 1, ¿sí? Parto de 1 y después. Y fíjense las cosas que se pueden conformar, figuras geométricas muy raras. Entonces, simplemente con saber una fórmula y reusar esa fórmula en forma reiterativa, yo puedo lograr una figura geométrica bastante rara, ¿sí? Bastante, digamos, bastante compleja por ahí para verla.
Yo les dejé acá un link, ¿sí? Que no quiero mostrarlo ahora porque esto consume procesamiento, están hechas todas con Python, y ustedes si entran a esa página, que la tienen aquí, de última, denme un segundo, ahí se las copio, ahí vuelvo para atrás, se las copio y se las pongo en el chat, por si en algún momento quieren acceder y verla, ¿sí? Denme un segundo, ahí la copio aquí, así la pueden tener, ¿sí? Si entran a ese link, le van a tener cuidado, porque si entran ahora, les va a consumir procesamiento y puede que se les ponga medio enclenque el zoom o la máquina se ponga un poquito más lenta. Y ahí van a poder ver, por ejemplo, distintos fractales, justamente todo hecho con figuras geométricas. Donde, ¿qué es lo que es? Es una función, ¿sí? Que grafica un primer caso base, y después utiliza ese mismo caso base para conseguir el siguiente valor. Y después utiliza el siguiente para conseguir el siguiente, y así sucesivamente. Y va consiguiendo, de esa forma, con una sucesión en forma reiterativa, va consiguiendo armar una figura geométrica bastante rara, pero partiendo de uno en particular. En este caso partí, por ejemplo, de este pequeño triángulo, ¿sí? Donde voy obteniendo otros tipos de imágenes. Esto se ha usado durante mucho tiempo, por ejemplo, para los salvapantallas, ¿sí? de los sistemas, cuando uno está usando la máquina, que aparece el dibujito y se va agrandando, se va achicando y demás, ¿sí? Bien. Esto mismo se puede llevar justamente y se hace en realidad con respecto a cuestiones numéricas, y en un ejemplo sencillo uno podría decir que los números naturales, por ejemplo, cumplen con esta función también, porque uno parte del caso base 0, donde decimos que el número es natural, y donde decimos que en forma recursiva, si n es natural, el siguiente también lo es. El siguiente también lo es, o sea, el n más 1 también lo es. Y después, ¿qué vamos a hacer? El n más 1 también lo es. Y así sucesivamente, ¿sí? Digamos, esto se puede demostrar justamente por la inducción también, porque sigue la misma lógica, ¿no? De funcionamiento. Desde el punto de vista, por ejemplo, de una potencia de 5, uno podría decir que el caso base, cuando n es 0, 5 a la 0 es 1. Por lo tanto, yo parto del caso base de n igual a 0, ¿sí? Y me da 1. 1 es una potencia de 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque 5 a la 0 me da 1. Y ahí después sigo, caso recursivo. Entonces parto con n mayor a 0 como el caso recursivo, donde digo, si a sub n es potencia de 5, ¿sí? Entonces 5 por a sub n más 1 también lo es. O sea que, por ejemplo, si a sub n vale 1, bueno, entonces esto me va a dar 5 a la 1, me va a dar 5. Entonces esto quiere decir que, o mejor dicho, 5 a la 1 es 5. Esto quiere decir que 5 por 2, ¿sí? También lo va a hacer, y por 3, y por 4, y demás, y así lo voy a ir obteniendo de alguna forma como un caso ¿cómo se llama? Un caso de recursividad. Esto quiere decir siempre obteniéndolo por el valor anterior, o sea, 5 por a sub n más 1, esto sería el dato que sigue. Esto quiere decir que fue 5 por 1, después va a ser 5 por el que le siga, 5 por, y así, voy a ir haciendo las multiplicaciones y voy a ir obteniendo el valor que sigue. Lo mismo que hacemos en inducción, donde en inducción teníamos la serie y podíamos obtener el siguiente valor basado en los números anteriores. Entonces acá lo tenemos, ¿sí? Por ejemplo, el a sub 2, ¿sí? El que está en la posición 2, ¿cómo lo obtengo? Y lo obtengo haciendo 5 por a sub 1. A sub 1, ¿cuánto valía? Y valía 5, entonces 5 por 5 me da 25. ¿Cómo obtengo el a sub 3? Bueno, 5 por el a sub 2, que es el valor anterior, ¿sí? Y así voy obteniéndolo. Esto podríamos llevarlo a una fórmula general, donde la fórmula general es 5 a la n. Entonces ahora, por inducción, por ejemplo, podríamos llegar a demostrar que esto es válido, ¿sí? Que esta sucesión, ¿sí? Es justamente válida porque me lo determina esta solución general 5 a la n. Pero la recursividad está dada acá, ¿sí? Acá estoy viendo justamente una recursividad. Si yo conozco el 5 a la n y yo quiero saber cualquier valor, yo puedo poner esto en forma recursiva y lo que hago es ir cambiando el valor n. Voy cambiando el valor n por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 y voy obteniendo el siguiente valor siempre, ¿sí? Voy siempre obteniendo el siguiente valor. De esta manera, si yo a eso lo voy graficando, le voy trazando una línea, por ejemplo, que eso implique un punto, un píxel dentro de la pantalla, bueno, el siguiente píxel lo ubico donde me dé el valor. Me dio en 125, bueno, lo ubicaré en otro sector. Y así lo voy ubicando y voy obteniendo una gráfica siempre partiendo de un valor anterior. Acá se pueden encontrar con cosas raras, cosas interesantes, porque uno no espera ver, hasta que no lo pone a funcionar, no sabe cómo va a quedar, ¿sí? Esa figura, por ejemplo, ¿no? Entonces, en estos ejemplos lo que pasamos a tener son
el caso base, que es el valor inicial, ¿sí? La base, ¿sí? Donde partimos, el caso recursivo, que es una ecuación de recurrencia, lo que vimos recién, por ejemplo, 5 a la n, donde nos termina dando eso, y, perdón, una solución donde es a sub n más 1, lo obtengo haciendo el valor, por ejemplo, por a sub n, siempre teniendo la relación con el valor anterior, voy obteniendo el siguiente valor, es exactamente como fuimos mostrando recién, y como lo hacíamos en una sucesión. Y por último tenemos la solución de la relación de recurrencia, que en este caso es justamente lo que terminamos obteniendo, el 5 a la n. O sea que tenemos una base, lo recursivo, ¿sí? Que es cómo obtenemos cada uno de los valores de esa sucesión, ¿sí? Lo recursivo, y la solución que encontramos que podría haberse dado, ¿sí? Bien, en una relación de tipo recurrente, pero ya que puede tomar otra importancia, son las que se llaman lineales homogéneas de enésimo orden. ¿Por qué? Primero porque están igualadas a cero, por eso son homogéneas, son enésimas porque al despejar el a sub n, yo puedo encontrar siempre alguno de los otros elementos en función de ese a sub n, porque es una sucesión. Es lineal porque sus exponentes están elevados a la 1, ¿sí? Solo al 1, no tenemos un elevado al cuadrado. Es homogénea porque es igual a 0, y tenemos coeficientes constantes. En este caso tengo el C sub 0, C sub 1, C sub n, que son valores constantes, ¿sí? Este es otro ejemplo, por ejemplo, de una recurrencia, pero homogénea. Tenemos, digamos, voy a pasar, porque en realidad esto es lo mismo, es la ejemplificación del mismo, y quiero llegar a esta que es la que por ahí van a tener más explayada, digamos, como para ver cómo se da la relación esta. Esta es la sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci es un tipo de sucesión que también es recurrente, donde parte de un caso base. ¿Cuál es el caso base del que parte? Parte de decir que el primer elemento y el segundo elemento valen 1, ¿sí? El a sub 0 vale 1 y el a sub 1 vale 1. Y me dice que el caso recursivo es el a sub n, o sea, el siguiente elemento se da sumando los dos elementos anteriores. Entonces, fíjense, en el caso de Fibonacci siempre parto de el n mayor a 2. ¿Por qué parto del mayor o igual a 2? Justamente porque yo ya definí en la base que el a sub 0 es el valor 1 y el a sub n es el valor 1. Yo ya parto de esos dos valores conocidos. Entonces yo tengo 1, 1. ¿Cómo obtengo el siguiente elemento? Bueno, el siguiente elemento lo obtengo sumando los dos anteriores. Entonces, ¿este 2 de dónde salió? Salió de sumar 1 más 1, y eso me dio 2. ¿De dónde sale 3? Y bueno, me dice que la sub n lo tengo que conseguir sumando los dos anteriores. Y los dos anteriores son 2 más 1. Esto me da 3. El siguiente elemento, que es 5, lo hago 3 más 2. Por ejemplo, ¿cuál sería el siguiente elemento después de 21? A ver, ¿cuál me dicen que es el siguiente elemento que le sigue al 21? A ver si lo encuentran. El siguiente elemento, 34. Perfecto, muy bien, 34. El 34S, ¿de dónde sale? Sale de sumar los dos anteriores, el 13 y el 21. Entonces, fíjense cómo yo puedo ir armando esta sucesión, porque cuento siempre con los dos elementos anteriores, ¿sí? ¿Por qué va a ser mayor a 2? A veces, si puede, los dos primeros van a ser 1. Porque el a sub n, el n te está hablando que sea mayor o igual a 2, Brian, ¿sí? El a sub 0, el n acá vale 0 y el n acá vale 1. Entonces vos tenés que partir de que sea mayor o igual a 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad vos podrías partir de un caso base donde el valor podría ser el a sub 3, ¿sí? Para este caso necesitas justamente conocer los dos anteriores, entonces necesitas partir del a sub 2, ¿sí? Pero podría darse algún caso donde esto pueda ser mayor, ¿sí? Donde puedan ser mayores. Depende siempre de los casos bases que tengas, de dónde vas a terminar partiendo. Por eso te pide que el n tiene que ser mayor o igual a 2. O sea, con eso lo que te está determinando es que nunca puede ser igual a 1, ni a 0, ni menos, ¿no? O sea, nunca puede ser igual a el n a eso. Eso es lo que te está planteando en este esquema la sucesión de Fibonacci. La solución que se obtiene de esto, que obviamente esto no se les, como les planteamos en inducción, nunca les estamos pidiendo que obtengan ustedes la solución, porque las soluciones son complejas de conseguir. Fíjense la solución que salió de esta persona, de Fibonacci, que lleva su propio nombre, ¿sí? Sale esta relación. Esto, ¿sí? Esto determina la sucesión de Fibonacci, ¿sí? Fíjense lo que habrá trabajado el matemático para conseguir esto. Lo importante de esto es que se encontró este valor, que fue 1 más la raíz cuadrada de 5 sobre 2, que ese valor es lo que se denomina la razón áurea. La razón áurea
es un número muy raro, ¿sí? Muy raro, muy utilizado en la naturaleza. Es un número que da 1,6180 y algo, si mal no recuerdo. Si ustedes sacan el resultado de lo que van a poder obtener de acá, van a ver que les va a dar así, y refleja muchas relaciones entre dos elementos, ¿sí? Ahí está, bárbaro, gracias Federico. Entre muchos elementos. Por ejemplo, en un pentágono, el pentágono tiene 5 lados, en un pentágono regular, ¿sí? El pentágono regular, si ustedes dividen el tamaño de un lado con el de una diagonal que cruza de un punto a otro punto cualquiera, van a ver que les va a dar la razón áurea, ¿sí? Les va a dar la razón áurea. Después, si agarran, por ejemplo, un girasol y empiezan a hacer ciertas mediciones con respecto también a los diámetros y demás del girasol, que eso está en videos, van a encontrar un montón de estas casuísticas, van a ver que también encuentran ese número áureo, ¿sí? Y siempre y nunca se aleja del número áureo, ¿sí? Hay muchas relaciones que se han buscado con la naturaleza. Por ahí se habla de, se lo convierte como un número mágico, se habla de que el número de Dios, bueno, se hace un montón de cosas que no tienen sentido, digamos, plantearla, pero sí toma alguna relación para la naturaleza, ese número que es el denominado número áureo, ¿sí? Bueno, esto es, como les dije anteriormente, es simplemente un cierre donde lo que plantea es la recursividad, donde la van a ver ustedes, por ejemplo, en la práctica, a la recursividad. Ustedes van a terminar viendo la práctica en la recursividad, por ejemplo, cuando estén haciendo, en algún caso, una función que llame a la misma función. ¿Han visto ya funciones en algoritmos y estructuras de datos? ¿Han visto la parte de funciones? Funciones de usuario, ¿no? No funciones, empezaron esta semana. Bueno, entonces cuando ustedes llamen una función, por ejemplo, yo puedo decir suma igual a 2 más 3. Entonces esa función, ¿qué va a hacer? Va a mandar el valor 2 más el 3, va a ejecutar eso y va a devolver el resultado. Pero yo podría poner algo como decir suma igual a 2 más suma igual a x más y. ¿Qué quiere decir eso? Que primero tengo que resolver la suma de x más y para después poder resolver el otro. Y si yo lo pongo en un ciclo repetitivo, que entiendo que eso sí lo han visto, un while, un for, algo de eso, cuando lo pones en un ciclo repetitivo, yo podría hacer que suma llame a suma, que llame a suma, que llame a suma, y así en forma totalmente infinita, ¿no? Prácticamente indeterminada. Así que bueno, esto por ahí son conceptos que van a ser aplicables, ¿sí? Desde otro lado en la programación también, ¿sí? En la programación. Y son algunos casos específicos donde se hace la investigación en esto. Pero como les dije anteriormente, esto simplemente es un concepto más teórico y no tenemos práctica, no hacemos desarrollo práctico. O sea, en el práctico no van a ver ni sucesiones de Fibonacci, ni van a estar haciendo recursividad, ¿sí? Bien, con eso culminamos la unidad número 5. Lo anterior que estuvimos viendo es todo lo que era con funciones y relaciones, donde estuvimos viendo las distintas categorizaciones y propiedades de cada una de ellas, y bueno, donde seguramente ya han comenzado con las prácticas a resolver, donde ahí justamente van a madurar mucho más lo que hemos estado viendo. Y ahora vamos a comenzar con esta nueva unidad, que es la unidad número 6, que nos lleva al trabajo del álgebra de Boole, ¿sí? Ya acá van a ver que se baja un poquito más a tierra. Por ahí todo lo otro que veíamos era un poco más abstracto, porque lo llevamos más a cuestiones matemáticas y funciones y demás, y acá nos vamos a adentrar un poquito a algunas, digamos, algunas de las utilizaciones justamente que hacemos con respecto a este tipo de manejo de lo que hemos estado viendo, y que pueden dar buenas soluciones, ¿sí? Bien, en este caso las estructuras algebraicas y finitas, ¿sí? Que de alguna forma todo esto fue resuelto en la historia por Boole y por Shannon. Nosotros vamos a adentrarnos más bien en Boole, ¿sí? Shannon es algo mucho más en las fechas más novedoso, más de lo último que sucede, donde ya entra en cuestiones más científicas, porque ya empieza a hacer con trabajos de tesis, ¿sí? Que son trabajos finales de lo que ellos venían realizando, pero basándose en la lógica que no solamente está Boole, sino que están por detrás hay otros, ¿no? Está Aristóteles
y está también Euclides, por detrás de todo lo que se pudo lograr y llegar a lo que fue la lógica simbólica, donde nos deja ciertas teorías que nos permiten aplicarlas posteriormente a los circuitos digitales, ¿sí? Donde se le baja línea a una aplicación, ¿sí? Y ya vemos que lo podemos aplicar en los circuitos electrónicos. Esto, por ejemplo, lo ven muy en detalle los que son estudiantes en electrónica, ¿sí? Justamente porque ellos trabajan fuertemente con todos estos conceptos donde ellos tienen que aplicar. Esto es, normalmente uno hace un diseño, por ejemplo, con una álgebra de Boole, con un circuito del tipo booleano, y después esto lo puedo llevar a un circuito real, ¿sí? Un circuito real de electrónica donde hago que, por ejemplo, se prenda o se apague un foquito, ¿sí? Entonces, pero para todo esto se requiere el conocimiento de la lógica para poder llevarla justamente a una álgebra que sea utilizable. Se utilizan símbolos específicos en la electrónica, o sea, ya empieza a trabajar con ello y empieza a trabajarse de tal forma que se empiezan a diseñar esos circuitos para llegar justamente hoy en día al mercado y decir, necesito, por ejemplo, un circuito de tal tipo, y bueno, te lo diseñan de acuerdo a lo que vos le estás planteando, si es que vos llevas el diseño, ¿no? Vos también podés plantear, y yo necesito tal solución, y bueno, se te diseña para esa solución. Ese circuiterio parte normalmente de haber aplicado estos conceptos de Boole, ¿no? Del álgebra de Boole. Por ejemplo, en la computación digital, que en realidad a lo que estamos inmersos en este momento, todos los dispositivos electrónicos están en dos estados distintos. O sea, ¿a qué nos referimos con esto? O tienen un 0 o un 1, antes lo vimos como un verdadero o un falso, lo podemos ver también como conjunto vacío o no vacío, o sea, hay diferentes formas de ver esto, ¿no? O sea, uno podría llevarlo a otro tipo de lógica más asociada al contexto natural, y uno puede decir el día y la noche, ¿sí? Para plantear llueve, no llueve, o sea, hay diferentes formas de llevar esto a dos estados, ¿no? A dos estados distintos. Ahora, esos dos estados distintos, digamos, no solamente que pueden estar en esos dos estados, sino que también pueden almacenar valores definidos, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que yo apriete una tecla, para mí no es apretar la tecla, para mí es prender o apagar, ¿bien? Eso es lo que hago, ¿sí? Entonces, esos son los dos valores que defino, prender y apagar, pero en realidad lo que llega es un 0 o un 1, lo que llega es eso, ¿sí? O apagate o prendete, no hay otra opción. Será eso representado por ejemplo, el pasaje o no de corriente, ¿sí? Entonces, yo puedo tener un cierto circuito con resistencias y demás, donde, bueno, puedo llegar a hacer que esto pase o no pase, y vamos a ir viendo que el complemento que veíamos, por ejemplo, en la lógica, ¿sí? El complemento en la lógica matemática le llamábamos negación, ¿sí? Bueno, en la álgebra de Boole le vamos a llamar complemento. Después teníamos la disyunción, y acá le llamamos adición. Por ahí pecamos en llamarle suma, pero bueno, digamos, lo hemos usado muchas veces, pero bueno, el concepto sería adición. También tenemos la conjunción, ¿sí? Lo que se llama conjunción en la lógica matemática. Aquí en el álgebra de Boole es lo que se denomina la multiplicación, ¿sí? Que muchas veces la vamos a ver con un punto, o por ahí puede no ponerse nada. Cuando se ponen dos letras pegadas del álgebra de Boole, estamos haciendo referencia a que ahí hay una multiplicación. En forma explícita sí se pone el símbolo de la suma cuando queremos aplicar la adición, ¿sí? Ese símbolo sí se coloca. Entonces, va a haber distintos casos que van a estar relacionados. Después vamos a ver cómo armamos un circuito basado en esta información. Cómo es que llego a este circuiterio basado en esa información. No es que nosotros vamos a ver cómo hacer circuitos electrónicos, ¿tá? Nosotros lo que vamos a ver es cómo se arman combinaciones, digamos, justamente de circuitos, pero basados en muy básicos con el álgebra de Boole, ¿sí? En lógica, disyunción era suma lógica, y conjunción era producto lógico. Exacto, así es, Matías, ¿sí? La conjunción sería justamente el producto lógico, que acá le llamamos multiplicación, y la disyunción era esa suma lógica, que acá le llamamos adición, ¿sí? Así es, caballero. Bien, entonces,
Siguiendo con esto, ¿sí? Siguiendo con esto, en el álgebra de Boole nos encontramos con que el álgebra de Boole es binaria. El álgebra de Boole, ¿por qué binaria? Porque tenemos dos estados, tenemos dos valores, el valor 0 y el valor 1, ¿sí? Por eso le llamamos binario. Eso facilita mucho, cuando tenemos tan pocos valores, facilita mucho la comprensión, digamos, de justamente el manejo. Por eso la lógica matemática facilita mucho el entender el verdadero o falso, y en este caso, bueno, lo que hemos cambiado es el verdadero por un 1, entre comillas, y el falso por un 0, que es lo más común, ¿sí? Que solemos diferenciar. En este caso, ¿qué tenemos? Un conjunto B, ¿sí? Le ponemos la B mayúscula porque normalmente hacemos referencia a que eso significa Boole, ¿sí? Estamos hablando de un álgebra de Boole, y fíjense el conjunto por el que está formado por el conjunto 0 y 1, o sea, son dos valores. Y sobre esos valores, ¿sí? Que tiene, sobre esa colección, ese conjunto que tiene el álgebra de Boole, definimos las operaciones del complemento, la negación lógica, como bien planteaba, bueno, recién planteaba el compañero, la adición como disyunción lógica, ¿sí? Y la multiplicación como conjunción lógica. Esto para hacer referencia a lo que ya habían visto, para que entiendan que es lo mismo, ¿sí? Para que entiendan que es exactamente lo mismo. En el complemento, ¿sí? Fíjense que aquí, normalmente, cuando armamos las tablas las vamos a comenzar al revés que antes. Antes nosotros utilizamos normalmente los verdaderos primero y después usábamos los falsos. En la álgebra de Boole se usa la inversa, o sea, si yo el falso lo relaciono con un 0, bueno, acá primero van todos ceros, después van todos unos, ¿sí? Así como normalmente se arman las tablas de entrada del álgebra de Boole, ¿sí? Acá vemos cierta similitud, porque fíjense, ¿sí? Si esto fuese falso y esto verdadero, yo de un falso que obtengo un verdadero en el complemento, y de un verdadero que obtengo un falso, ¿sí? Invierto el valor. Bueno, acá es, si tengo un 0, ¿sí? Mi valor de entrada es un 0, el complemento, que recuerden que era con el simbolito del sombrerito arriba, o el que les pongo ahora en el chat, ¿sí? Adelante del símbolo, de la letra, ¿sí? Como para indicar que esa era una negación, es un complemento, ¿sí? Entonces obtengo el otro valor. En la adición, si se fijan, ¿sí? Cuando armo esta tablita, que no deja de ser una tabla de verdad, fíjense, cuando x vale 0 e y vale 0, esto da 0. O sea que siempre va a dar 1 en la adición cuando alguno de los valores sea 1. O sea, esto es, si x vale 1 e y vale 0, el valor es 1. Si x vale 0 e y vale 1, y vale 1, el valor es 1. Si recuerdan, en la tabla de verdad, ¿sí? Si recuerdan ustedes en la tabla de verdad, en la disyunción, justamente, lógica, nos encontrábamos con que cuando un valor era verdadero, con que uno de los dos es verdadero, ya el resultado era verdadero. Teníamos solamente falso cuando ambos eran falsos. Y aquí, en el último caso, que es la multiplicación, donde estamos hablando a nivel de lógica matemática, de lo que era la conjunción lógica, donde teníamos que el único caso donde daba verdadero era cuando ambos eran verdaderos. Y acá el único caso donde va a dar 1 es cuando ambos sean 1. Por ejemplo, x1 e y1, el resultado final que obtengo es 1, ¿sí? Es el único caso. En los otros tres casos siempre da 0. Bueno, esta es otra manera de mostrar justamente en el álgebra de Boole, ¿sí? Cómo se llevan a cabo los valores. Se ponen el primer valor como filas, ¿sí? y el segundo valor como columnas, y entre las como matriz, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos la matriz? Y en cada una de las intersecciones vamos poniendo los valores que corresponden, ¿sí? De acuerdo a eso. Es una manera, ¿sí? Por eso, no son como las tablas, o sea, cuidado, nosotros lo vamos a aplicar realmente como las tablas de verdad. Esto es lo que se usa más bien en electrónica, ¿sí? Se utiliza más así. Sí, no hay problema, Martina. Son diferentes formas de verlo, pero es lo mismo, ¿sí? O sea, quiero que quede claro, ¿no? O sea, acá lo que estoy diciendo es, x vale 0. Cuando x vale 0, entonces lo voy a ir rayando por las dudas, que a alguno no le haya encontrado la vuelta como es, ¿sí? Pero acá tengo x vale 0. Cuando x vale 0, y cuando vale 0, o sea que cuando x vale 0 y vale 0, entonces 0 por, porque esa es la multiplicación, por 0, 0 por 0, este es el resultado final que obtengo, que es un 0, ¿sí? Ese es el resultado final.
Es en la intersección que voy encontrando el valor. Pero bueno, es otra manera de armar. Obviamente que no vamos a armar las tablas así, por una cuestión simplemente de no complicarlo, porque ya estamos acostumbrados a armarlo como las tablas de verdad, ¿sí? Como los veníamos armando desde las primeras unidades, de la unidad 2 de lógica, y la idea es justamente seguir con esa funcionalidad, ¿no? Para que les sea más sencillo a ustedes, ¿sí? Al complemento de una variable no se le pone ningún símbolo para diferenciarla. Sí, Santiago, por ahí, lo que pasa es que justo, digamos, no sé si se llega a ver en la pantalla, ahí lo voy a agregar, pero si te fijas bien está puesto, pero está como, no sé por qué no ha salido correctamente, ¿ves? Si te fijas ahí hay una rayita, ¿sí? Así se pone, perdón, esperen que voy a poner una línea recta porque si no, mi pulso no me va a ayudar mucho. Ahí, sería algo así. Así se pone, ¿sí? Esa es la forma, Santiago, en que vas a poner el complemento. Igual que como lo hacías en lógica matemática, ¿sí? O en los mismos conjuntos donde ponías justamente el complemento de algún conjunto. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Hacemos lo mismo. Le ponemos el simbolito ese y con eso estamos haciendo referencia al complemento, ¿sí? No, está bien, está bien que lo aclaraste porque a lo mejor algún otro tampoco lo vio y bueno, justo no sé por qué no sale en la diapositiva de forma correcta, ¿sí? Bueno, fíjate, ahí Felipe pone una tabla, ¿no? Pone una tabla que es la tabla de la multiplicación, ¿sí? Esa tabla, si la vemos, coincide, sí, totalmente con la de multiplicación, pero, recordá lo que expliqué recién, Felipe. Siempre la vamos a invertir, la vamos a comenzar al revés. En vez de comenzar con 1, 1, 0, 0, vas a comenzar con 0, 0, 1, 1, y en la I vas a comenzar con 0, 1, 0, 1. ¿Se entiende? Al revés, ¿sí? A ver si te animás a hacerla de vuelta, a ver si la conformas bien. No significa que está mal lo que hiciste, pero todos los ejercicios que vamos a hacer por una cuestión de acercamiento a la forma en que se trabaja en la electrónica, lo vamos a hacer como se conlleva normalmente, que es comenzando con los valores de entrada en 0 y después al último los valores en 1, ¿sí? Es al revés de como hiciste ahí la tablita. Te va a dar lo mismo, exacto, perfecto, ahí está perfecto. Ese que hiciste ahí es perfecto, esa es la tabla de la multiplicación, muy bien. 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, o sea, todo valor multiplicado por 0, resultado va a dar 0, ¿sí? Eso es lo que va a suceder, ¿sí? Pero ¿cómo lo deberíamos hacer? ¿Como la del PPT o como las del log al revés? Como la de lógica, al revés, la vamos a hacer así, Francisco, porque ahora digamos, casi todos los ejercicios los vas a tener como la otra, por una cuestión simplemente de facilidad que tiene la tabla, ¿sí? Porque no buscamos complejidad en las tablas, ¿sí? No, está bien. Por eso lo aclaro, porque son diferentes formas de representación, es lo mismo, ¿no? La tabla que viste antes con esto, es lo mismo, pero ¿para qué? Eso no lo vamos a complicar. Lo que sí va a variar es esto. Normalmente, no, los ceros serían verdad y los unos falsos, no, Felipe, al contrario, normalmente el 0 es falso y el 1 es verdadero, ¿sí? Pero en las tablas de booleanas normalmente se arma así, se arma siempre los ceros arriba y los unos abajo. ¿Por qué lo plantearon así? Digamos, no significa que si lo armas al revés está mal, porque el resultado termina siendo el mismo. Porque vos siempre tenés que ver los valores de entrada. Si los valores de entrada son todos uno, el valor resultante es lo mismo, lo pongas arriba, al medio, al costado, abajo, lo que sea. Simplemente porque es una cuestión de continuidad a lo que es por ahí la electrónica y a lo que ustedes van a seguir después con sintaxis y semántica, ¿sí? Más que nada por eso lo asociamos a poner primero los ceros, pero es al revés de como lo planteaste ahí, Felipe. Está bien, me decís que lo escribiste mal, entiendo que te diste cuenta. ¿Es binario? Sí, es binario, o sea, lo que estamos viendo es todo binario porque solamente usamos dos elementos, el 0 y el 1, ¿sí? 1 y electricidad, 0 no hay. Claro, lo planteemos así, Mateo, exactamente, ¿sí? El 1 y el 0 siempre pueden representar muchas cosas, ¿sí? Porque, por ejemplo, si lo hablamos del punto de vista de electrónica, yo siempre digo que lo asociamos mucho a la electrónica porque es lo más fácil de llevarlo a la realidad, pero también yo te podría decir lo siguiente. Un 1 y un 0 podría ser, por ejemplo, si es fibra óptica, lo que estás manejando, lo que estás usando es una fibra óptica y no un cable de cobre o un cable de alambre que transmite electricidad, la fibra óptica no transmite la electricidad. Entonces, ¿qué se usa? Se usan haces de luces. Entonces, bueno, un 0 podrá ser una forma en que va el haz, o podrá ser que no hay haz, o bueno, habrá que ver la combinación que se da. En lo inalámbrico, un tipo de onda que llega será un 1 y algo que
llega de otra forma, será un 0 o será una secuenciación de la manera en que vaya siendo. En el caso de electricidad te pasa lo mismo, que haya ausencia o que haya algún voltaje, eso hace que haya un 1 o que haya un 0, ¿sí? Normalmente el 1 siempre lo representamos desde el punto de vista de la lógica matemática como lo verdad, como que es algo, un valor de verdad, verdadero, y al 0 como que es un valor de verdad de falso, ¿sí? A eso hacemos referencia. Bien, bueno, siguiendo entonces, denme un segundo. Esperen que borro, me quedó sin querer la rayita allí, así la sacamos. Ahí está. La definición, acá está, esta es la definición de Boole. Todo lo que están viendo en esta diapositiva es la definición de Boole. Si alguien me pregunta, a ver, denme una definición de Boole, esto que están viendo es la definición de Boole. La definición de Boole está dada por, fíjense, por los elementos que la conforman, que son B mayúscula, un 0, un 1, el símbolo de la suma, la adición, el símbolo de la multiplicación, la vamos a poner en este caso como un punto, y el complemento. Eso no es un símbolo del menos como que podemos restar, sino que lo utilizamos para indicar que eso es el complemento. Estos 6 componentes son los que definen de alguna forma la álgebra de Boole. Entonces, es una álgebra de Boole binaria si pasa lo siguiente. Porque el álgebra de Boole podría no ser binaria, pero en este caso nosotros nos metemos solo en álgebra de Boole binaria. El álgebra de Boole binaria sí. B es igual al conjunto 0, 1. O sea, B está constituido por el elemento 0, 1. Y es un conjunto que tiene 2 operaciones binarias cerradas. ¿Qué significa que sean 2 operaciones binarias cerradas? Significa que el resultado que yo obtengo va a estar dentro del álgebra de Boole. O sea, tiene que ser alguno de estos valores que están acá. Otra cosa no puede ser, ¿sí? O sea que el resultado, por ejemplo, en los conjuntos, si yo lo veo desde el punto de vista de los naturales, ¿qué sería una operación que me dé cerrada? Que la suma, por ejemplo, la suma, ¿por qué? Porque cualquier valor natural que yo le sume otro valor natural, el resultado es otro número natural, está dentro del mismo conjunto. Exacto, muy bien, Matías, que el resultado pertenezca al mismo conjunto. Exacto, muy bien. Eso es que sea cerrada, ¿sí? Y es una operación binaria porque necesito 2 elementos. Por ejemplo, la adición necesita de 2 elementos y la multiplicación necesita de 2 elementos. Pero aparte del álgebra, para que sea una álgebra de Boole binaria, también tengo que tener una operación unaria cerrada. ¿Qué significa? Que es un complemento de un elemento, donde el resultado también tiene que estar dentro del mismo conjunto, ¿sí? Eso significa la palabra cerrada, ¿sí? Que tiene que estar dentro del mismo conjunto, ¿sí? El caso de que sea unaria es porque el complemento no necesito los 2 elementos para establecer el complemento. Con un solo elemento que yo tenga puedo tener complemento. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es el complemento de 0? Y es 1. ¿Cuál es el complemento de 1? Es 0. Si tengo una variable booleana, ¿qué significa? Es una variable que puede asumir 2 valores, o el 0 o el 1. Otra cosa no puede asumir. ¿Por qué? Porque el álgebra de Boole me está diciendo que ahí tengo el conjunto de elementos que podría tener. Podría tener la B, que en realidad esa B identifica el álgebra de Boole como los elementos posibles a tener, que son el 0 y el 1, y el resto son todas operaciones. Así que, digamos, una variable booleana va a poder tener 2 valores, o el 0 o el 1. Como teníamos en las proposiciones. En las proposiciones también teníamos el valor verdadero o el valor falso. Nomás que ahora ya nos adentramos a un álgebra y nos vamos acercando más a una, como les decía anteriormente, a una bajada a tierra de algunas cosas. Por ejemplo, la suma y la multiplicación son asociativas, ¿sí? Y esto se puede expresar también simbólicamente, donde estamos viendo que para todo elemento A, B, C que pertenezcan al álgebra de Boole, ¿sí? A más B más C es lo mismo que decir poner o asociar, en este caso, así como asocio B más C, también puedo asociar A más B, y es exactamente lo mismo. Y en la multiplicación es exactamente lo mismo. ¿Qué es A? Y A es una variable, en este caso, como decía recién, booleana, es algo que puede asumir 2 valores, o el 0 o el 1, otra cosa no puede asumir. Entonces, la asociatividad es parte de lo que yo tengo en el álgebra. En este caso, justamente está asociada a la suma y la multiplicación. Otra de las propiedades que vamos a tener aquí está asociada, que en realidad la conllevamos como una propiedad de tipo conmutativa, es cuando, por ejemplo, yo invierto, ¿sí?, los elementos, ¿sí?, donde tengo A más B, donde igual a B más A. Siempre se tiene que dar esto, ¿no?, que A y B
tienen que pertenecer justamente a el álgebra de Boole, lo mismo que pasaba antes, ¿no? Tienen que pertenecer a que pertenece este conjunto, el conjunto del 0 y el 1. No puede estar dentro de otros elementos. Estas propiedades que estamos viendo y que son verificables, porque cualquier elemento que yo le pongo, por ejemplo, le pongo al A 0 y al B 1, ya vamos a ver que dijimos anteriormente que 0 más 1 daba 1, ¿sí? Y bueno, y acá si pongo 1 más 0 y me da 1, entonces el resultado es exactamente lo mismo, o sea que es totalmente aplicable esta propiedad. Bueno, esas propiedades son lo que se denominan axiomas o postulados. Son, en realidad, no necesitan ni ser verificadas, ¿sí? O sea, son cosas que no necesitan ser verificadas. No hace falta que a esto lo verifique. Eso es lo que me dice un axioma, ¿sí? Esto ya lo tomo como válido. Parto del punto de partida de que esto es válido, ¿sí? Un teorema, en cambio, lo demostramos normalmente, ¿sí? El teorema sí lo demostramos, pero a los axiomas no, ¿sí? Fíjense que verifican las propiedades, o sea, me dice que todo lo anterior verifica esas propiedades, ¿sí? Disculpe, la A, ¿qué sería? Me dice Brian. ¿Qué sería la A? ¿Qué podría ser una A? A ver, ¿qué es lo que dije yo? ¿Qué podría ser una A? Entiendo que es la A de cualquiera de los que estamos viendo. Por ejemplo, claro, sería algo como el X anteriormente, una variable booleana, como dice ahí, que puede ser el valor 0,1, una variable que puede asumir el valor 0,1, muy bien, exacto. Eso sería Brian, ¿sí? Sería justamente lo que puede asumir un valor dentro de algo booleano. Esto, fíjate que después vamos a ver la parte de variables, pero en realidad, por más que lo veamos después a la parte de variables booleanas, ¿sí? Ya te voy adelantando que esto es una variable booleana. Es algo que puede asumir los valores 0 y 1, ¿sí? Eso es lo que puede decir. Se le llama variable booleana porque estamos dentro del álgebra de Boole, ¿sí? Hay que tener cuidado, porque cuando uno habla de variable, no sé de qué estoy hablando, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de lógica de programación, cuando hablamos, perdón, de lógica matemática, hablábamos de proposición, y la proposición se convertía después en una variable proposicional, ¿sí? Y la llamábamos variable proposicional. Acá le vamos a llamar variable booleana. La variable booleana, en este caso la A, la B, la C o la letra que sea, van a asumir alguno de estos dos valores, o el valor 0 o el valor 1, ¿sí? Bien. Luego tenemos que la suma, voy con otra pregunta. Esto también es válido para un álgebra de Boole no binaria. Ya en un álgebra de Boole que no fuese binaria, hay que ver qué es lo que se cumple y qué no. No estamos aplicando. Acá estamos aplicando solo la binaria, ¿sí? Acá estamos aplicando álgebra de Boole binaria. Después veremos casos en los que no sea binaria, que los vamos a estudiar en forma más teórica, ¿sí? Pero lo vamos a ver posteriormente. Acá es binaria, simplemente. No vas a, digamos, sí podés obtener tal vez otros tipos de valores, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo podría utilizar un álgebra con los números naturales, y ahí tenés, en realidad, pero ya no sería, digamos, tenemos que ver cómo la llevamos a una estructura algebraica. En realidad ya no le vamos a llamar álgebra de Boole, sino que, porque la de Boole habla de en este caso, dos valores binarios. Boole no plantea en sí para más valores que no sean el 0 y el 1. Pero vamos a ver que tenemos estructuras algebraicas que sí lo vamos a poder plantear de esa manera. Eso lo vamos a ver, Matías, como estructuras algebraicas finitas, ¿sí? Donde obviamente estudiamos las finitas, si no, no tendría sentido. La razón de usar el A, B y C. El A, B y C es simplemente una variable. Claro, no malinterpretes ahí, porque lo que te está diciendo es que A, pues, digamos, lo importante acá no es si la letra se llama A, B, C, D, X, F, G, H, sino que cada una de esas letras pueda asumir solo los valores 0 y 1. Eso es lo que tiene que ser importante. O sea, que cada una de esas letras que vos estás planteando pueden ser 0 y 1. ¿Sí? No importa si es A, B, C, D y F. Acá puede tener muchas letras. ¿Sí? Lo importante es que cada uno de esos valores es 0 o es 1, no es otra cosa. ¿Sí? No puede ser otra cosa. Bien, entonces, en la suma y la multiplicación tenemos lo que son los elementos neutros, el elemento neutro que me determina la identidad. Por ejemplo, yo a cualquier elemento, a cualquier valor que le sume 0, ¿qué va a dar como resultado? Y el mismo valor. Entonces, por ejemplo, acá tengo una variable, ¿sí? Fíjense, si esta variable vale 1, a 1 le sumo 0 y me da como resultado 1. Y si esta variable vale 0, le sumo 0 y me da 0. Por lo tanto, A más 0 es igual a A, porque el que predomina es el valor que tenga A, ¿sí? Es justamente el valor resultante siempre. Y en la multiplicación pasa lo mismo. El que predomina es A. A por 1 siempre va a dar A, ¿sí? Siempre vamos a obtener
el mismo resultado que es el valor que tiene A. Eso tiene que darse para A, que existe justamente dentro del álgebra de Boole, esto te está limitando, ahí es donde tenés la limitación. La limitación te está diciendo que ese valor, o esa variable, solamente puede asumir los valores que están dentro de B, y dentro de B tenemos 0 y 1, ¿sí? Son los dos valores que tenemos. Entonces, en ese caso, existe, dice, al menos un 0, un 1, o sea, un elemento 0, un elemento 1, que pertenece a B, ¿sí? ¿Por qué? Porque este 0 y este 1, acá en este caso son valores constantes, ¿sí? Un valor 0 y un valor 1. Donde tienen que estar también dentro de el conjunto 0,1, o sea, no puede ser otro elemento. Fíjate que no estamos poniendo nada raro, no estamos poniendo un elemento que esté fuera del álgebra de Boole. Siempre estamos viendo los elementos que plantea la definición, ¿sí? Entonces, el elemento neutro hace que, por eso le llama identidad, hace que predomine el valor, ¿sí? El valor de la variable booleana. La distributiva sería justamente con respecto, acá podemos tener la multiplicación y la adición, ¿sí? Donde tengo A por B más C, ¿sí? Y acá lo que hago es distribuyo a por B, y me queda como operación predominante la adición en este caso, ¿sí? Primero vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y después vamos a hacer la suma. Y acá es con respecto a la adición. Fíjense en este caso, A más B por A más C, ¿sí? Y acá los paréntesis nos ayudan a determinar qué deberíamos ir resolviendo primero. Esto es justamente la distributiva con respecto a la multiplicación, y esto es con respecto a la adición, ¿sí? Y cómo nos va quedando. Bien, y después existe el complemento. El complemento, perdón, es un elemento que yo lo voy a obtener justamente como valor complementario del que yo tengo como original. Por ejemplo, si yo tengo acá, estas dos A son las mismas, ¿sí? Esta A más A negada. ¿Qué significa esto? Que si esto vale 0 y este vale 1, entonces es obvio que 0 más 1 siempre va a dar 1. A palito arriba es complemento de A. Sí, Martina, exactamente. Palito arriba, como lo planteé en el caso anterior cuando me preguntaron de la X, y le puse justamente la rayita arriba, indicando que eso era el complemento, ¿sí? Eso es complemento, siempre es complemento. El complemento es cuando aparece esa rayita arriba, o como les dije anteriormente, y se lo había puesto en el chat, puede ser ese otro símbolo, ¿sí? Que también aparezca delante de la letra. Acá es más común, ¿sí? Es más común eso. ¿Qué es un axioma o postulado? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, que es lo que es realmente, pero un axioma es en este caso una propiedad que no es necesaria definirla, no es necesaria demostrarla. No hace falta que yo demuestre la propiedad conmutativa. No hace falta que tenga que demostrar que eso se cumple, que eso es así. Yo ya parto de que eso es verdad, ¿sí? Lo que yo te estoy poniendo acá son postulados. Yo digo, esto es verdad, ¿sí? Exacto, sí. Sería, lo que pasa es que ahí entramos en juegos distintos, ¿sí? Lo que son leyes, teoremas y demás. Entonces, sí, plantearlo también como ley, ¿sí? Esto es así y nadie lo va a refutar porque ya partimos de esto, ¿sí? De aquí pueden surgir, por ejemplo, teoremas. Los teoremas sí necesitan demostración, ¿sí? Sí necesitan demostración. Bien, perfecto. Exactamente, no hace falta refutar, exactamente como las leyes. Bien, entonces el complemento, fíjense, acá esto es como si estuviesen la proposición, ¿sí? Tienen verdadero o falso, ¿sí? Y el resultado en la adición, en lo que era la disyunción lógica, les iba a dar siempre verdadero, y en lo que era la conjunción les iba a dar siempre 0. Bueno, acá es lo mismo, nomás que lo estamos viendo desde las operaciones binarias en el álgebra de Boole, donde estamos viendo justamente lo que es la adición y la multiplicación. En la adición, fíjense, tenemos que 1 más 0 es 1, y en este otro caso, 0 por 1, 1 por 0, va a dar 0, ¿sí? Porque eso lo tenemos de las tablas que estuvimos viendo hace un rato, ¿sí? Si nos vemos acá, ¿sí? 0 por 0 es 0, y 1 más 0 es 1, ¿sí? Ese es el resultado que obtuvimos, ¿sí? O las tablas que había puesto por ahí el compañero en el chat también, ¿no? Que es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, estas son justamente la definición. Entonces, uno tiene que definir perdón, el álgebra de Boole. En un segundo, tomo un trago de agua.
Si uno tiene que definir el álgebra de Boole, yo tengo la definición, y parte de la definición son estos axiomas, ¿sí? O sea, yo tengo que decir cuáles son las propiedades con las que cumple. Entonces, no es solamente el que sea un conjunto que tiene los elementos 0 y 1, sino que tiene dos operaciones binarias cerradas, que son la adición y la multiplicación, que tiene una operación binaria, unaria cerrada, llamada complemento, y que aparte se verifican las siguientes propiedades. Y ahí decimos cuáles son las propiedades, que en este caso son la asociativa, la conmutativa, la del elemento neutro, la distributiva y la de complementación, ¿sí? O el complementario. Esas son las que cumple, ¿sí? 1 más 1 es igual a 1. A ver, Juan Cruz, veamos, ¿sí? Veamos lo que dice la tabla. La tabla te dice que 1, si x vale 1 e y vale 1, 1 más 1, tengo esta columna, tengo esta fila, por lo tanto acá tenés el resultado. Y el resultado es 1. Exacto, Juan Cruz. Te va a dar 1 porque lo dice la tabla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y si no, si copiamos, por ejemplo, voy a copiar y pegar, vamos a ver. Vamos a ver si esto da algún resultado. A ver, sí. Esto fue lo que había pasado el compañero de ustedes, por ejemplo, en la multiplicación, ¿sí? A ver, alguien que lo copie y me lo haga, pero con la adición, ¿sí? Hagan lo mismo, pero con la adición ahí en la tabla de entrada. Así tienen la tabla vista desde otra forma, ¿sí? Y no como lo está planteando acá la... más 2 igual a 5. No, Martina, pero, a ver, 2 más 2 estarías, o sea, me estás queriendo hacer digamos, entiendo que estás pensando que esto es confuso. Te diría que es más sencillo, porque 1 más 1 no va a ser 2. ¿Por qué no puede ser 2? A ver, ¿por qué 1 más 1 no es 2 en el álgebra de Boole? A ver si me dicen, ¿por qué 1 más 1 no es 2? Muy bien, perfecto. Porque el resultado tiene que ser algo cerrado, ¿sí? Porque tiene que ser algo cerrado, porque acá me está diciendo que la adición es una operación binaria cerrada. Entonces el resultado tiene que estar dentro del misma álgebra binaria. Lo que pasa es que lo que ustedes consideran como confuso es porque están acostumbrados que todos los días utilizan el sistema decimal, y ahora tienen que empezar a trabajar con esto. Desde ahora hasta que terminen quinto año, ustedes van a tener que trabajar con el álgebra no solamente booleana, sino con la binaria, porque obviamente todo lo que van a hacer va a estar asociado con lo binario. Muchas materias van a tener que bajar sus elementos, sus valores de decimal a binario para poder entender el trabajo que hay que hacer, ¿sí? Por eso es la importancia. Exacto, es porque es cerrada. Al ser cerrada, el resultado quiere decir que tiene que prevalecer en el conjunto. Y vos fíjate que el conjunto acá te dice que los únicos elementos válidos son el 0 y el 1. Es obvio que acá no da 1 más 1 igual a 2, así como vos decís que 2 más 2 igual a 5, sí, digamos, eso sería algo ilógico, a pesar de que hay gente que intenta demostrar algunas veces esas cosas y le encuentra la forma de confundir para demostrarlo, pero en este caso no debería darte a la confusión, porque la definición te lo está diciendo. Te está diciendo que la operación de la adición es cerrada. Esto significa que el resultado que vas a obtener tiene que estar en el conjunto que está establecido. El conjunto es 0 y 1, no hay otra cosa, ¿sí? No tenés otro elemento, otro símbolo. Fíjate vos, en el sistema decimal te dice que cualquier valor que vos obtengas tiene que quedar dentro de los símbolos del sistema decimal. Vos sumas cualquier número y siempre te va a dar números que van a estar, cada uno de las posiciones en las que vos tengas va a tener un número entre el 0 y el 9. Otra cosa no tenés, ¿sí? No existe otra cosa. En cambio, cuando te vas a un sistema como el hexadecimal, que utiliza 16 símbolos, ya empezás a usar letras, porque ya no te alcanzan, porque nosotros estamos acostumbrados a los 0 al 9. Y ya empezás a usar letras, la A, la B, la C, que representan también a ciertos números en el decimal, pero usas letras, ¿sí? Entonces cada sistema tiene sus propias álgebras internas, ¿no? En este caso estamos hablando del álgebra Boole binaria, ¿sí? Estamos hablando de algo totalmente binario, de dos elementos. Bueno, continúo y si no me avisan si ahí no se entiende algo. Bien, dentro del álgebra de Boole binaria tenemos ciertas propiedades, o sea, tenemos teoremas, y estos teoremas sí son demostrables, ¿sí?
son demostrables y deben de demostrarse si uno quiere realmente llegar a saber esto, ¿no? El neutro de la operación de la suma, ¿sí? De la suma. En un álgebra de Boole es único, ¿sí? Esto es un teorema, donde el teorema ya sabemos cuál es el neutro, pero acá me dice que es único, eso es lo que me está planteando acá, es único, y es el 0, ¿sí? El neutro de la operación de la multiplicación es en el álgebra de Boole, ese es único y es el 1, ¿sí? Es el único y es el 1. Y el complemento de cualquier elemento de un álgebra de Boole es único para ese complemento. O sea, el complemento de A, ¿sí? Siempre anegado, o sea, si yo tengo 0, siempre me va a dar 1, ¿sí? ¿A qué se refiere con único? No entiendo muy bien. A ver, ¿a qué se refiere con único? Se entiende que es la única, que no hay otro elemento que pueda ser el neutro de la suma. El neutro de la adición es el 0. No hay otro elemento que pueda ser el neutro, ¿sí? Porque podría ser el 1, pero no es neutro el 1 para la adición. Y para la multiplicación, el único neutro que existe, no hay otro, es el 1. Esto lo podés demostrar, ¿sí? Esto es demostrable. Después lo tienen ahí en la guía, lo pueden ver y digamos, es una secuencia. Que ya hemos hecho algo de esto en las primeras propiedades en la lógica. No lo volvemos a hacer porque, digamos, es volver a repetir cosas que ya hemos estado haciendo en la parte de proposiciones. Pero único se refiere, Felipe, a que no existe otro elemento que pueda cumplir esa función, ¿sí? Igual que si yo tengo el elemento A, ¿cuál es el complemento? Y anegado, no hay otro, ¿sí? Entonces, si es 1, siempre va a ser 0, no hay otro elemento que pueda ser, ¿sí? Es como el número que no hace variar el resultado. Claro, exactamente, por eso se llama neutro, ¿sí? Porque, digamos, no hace nada, ¿sí? En este caso, pero te va a ser muy útil, ¿sí? Vas a ver que te va a resolver muchos inconvenientes en distintos, no solo en ejercicios, digamos, porque nosotros lo vemos desde el punto de vista de ejercicio, sino que esto podría dar muy buenas resoluciones con respecto a circuitos y demás. Pero sí, viéndolo desde el punto de vista que vos lo estás planteando, es eso, el número es un valor, ¿sí? En este caso es el número que para esa operación hace que no se altere tal vez el resultado. Como por ejemplo, en la suma, ¿sí? Eso significa neutro, ¿no? Eso significa neutro y es único. El 0 es el único que va a hacer que no se altere la operación esa. Ya vamos a ver en algunos casos que se llaman funciones normales conjuntivas y disyuntivas, que tenemos algunas situaciones en las que vamos a tener que aplicar este único elemento neutro. Bien, y después tenemos otro teorema que ya también lo conocen, porque lo hemos visto en lógica matemática, también lo planteamos en conjunto, y ahora lo volvemos a plantear, y es el teorema que está asociado al principio de dualidad. El principio de dualidad, donde decimos que si T es un teorema del álgebra de Boole, el dual de T, denotado por T elevado en esto a una D, que indica simplemente que es el dual, ¿sí? Es eso lo que significa esa D minúscula, se obtiene intercambiando en T los símbolos. Si yo tengo el 1 en T, entonces en el dual obtengo 0. Si obtengo el 0, si tengo el 0, obtengo el 1. Si tengo la multiplicación, obtengo la adición. Y si tengo la adición, obtengo la multiplicación. O sea, este 1 cambia por el 0. Este 0 cambia por el 1. Este por cambia por, bueno, justo acá no están ubicados correctamente. Este por, acá debería estar la adición. Y esta adición debería acá estar la multiplicación. Debería estar al revés, porque acá dice justamente que es respectivamente. Acá está justo al revés, ¿sí? Pero es así. El 1 cambia por el 0 cambia por el 1, la adición cambia por la multiplicación y la multiplicación por la adición, ¿sí? Entonces, en esta álgebra de Boole, esas operaciones son idénticas a las operaciones de la lógica simbólica, que es lo mismo que habíamos estado viendo, o sea, con la misma estructura. Por eso, bueno, las propiedades de las operaciones lógicas se replican para las operaciones de álgebra de Boole, o sea, lo mismo que habíamos visto en el caso de propiedades para la lógica matemática, también son aplicadas acá, ¿sí? También las podemos aplicar acá, y podemos llegar a plantear acá, por ejemplo, estos teoremas, ¿sí? Termino estos teoremas y les doy el break, ¿sí? Les doy el cortecito. En esta álgebra de Boole binaria, las propiedades que vamos a tener, por ejemplo, son propiedades del álgebra de Boole. Siempre, fíjense, definimos el álgebra de Boole como B, el conjunto de los ceros y 1, donde tenemos las operaciones binarias cerradas de la adición y la multiplicación, y la unaria cerrada del complemento, ¿sí? Entonces, en este caso,
vamos a usar los elementos AB que pertenecen al conjunto B, donde vamos de vuelta. ¿Qué valores puede tener A y B? Y A y B puede tener lo que puede tener el conjunto del álgebra de Boole. Valores 0 y valor 1. Otra cosa no puede tener. Son 0 y 1. Entonces se verifican estas propiedades. La involución, donde decíamos que A doblemente negado, o sea, si yo niego A y luego vuelvo a negar A, obtengo el valor de A, ¿sí? La idempotencia, donde A más A es igual al valor A, ¿sí? 1 más 1 es 1, o 0 más 0 es 0, porque estamos hablando del mismo elemento, ¿no? Si A vale 1 y este A también vale 1, el mismo. En la multiplicación pasa lo mismo, de acotación o dominación, donde en este caso quien domina es el elemento constante, que es el valor 1, no el variable, que en este caso es la variable booleana A, sino el elemento 1, A más 1, si este vale 1 o valga 0, siempre va a dar como resultado 1. El de absorción, donde A más, por ejemplo, A por B, cuando yo tengo la multiplicación y tengo el mismo elemento, absorbo y me queda el mismo elemento A, esto si ustedes lo resuelven es totalmente demostrable. El complemento, donde el complemento de 0 es 1 y el complemento de 1 es 0, y se acuerdan la de Morgan, ¿sí? La ley de Morgan, donde lo que veíamos es que A más B, todo negado, es igual a la negación de cada una de esas variables booleanas y cambio la operación binaria que tengo. En este caso, la adición cambia por la multiplicación, ¿sí? Cada propiedad puede demostrarse algebraicamente, uno podría desarrollar esto en forma algebraica, usando otras que ya se conocen. O siendo el álgebra binaria por tabla de verdad, también lo podríamos resolver con una tabla de verdad y verificar que lo que obtengo acá es lo mismo que voy a obtener de este lado, ¿sí? Por ejemplo, con las leyes podría ser algo como esto, ley de potencia, A más A igual a A, ¿sí? Entonces, o por ejemplo, A igual a A por A. Entonces, demostración algebraica. A es igual a A por 1, ¿sí? A es igual a A por 1. A ver si esto es cierto, ¿sí? Por ley de identidad, esto es lo cierto. ¿Por qué? Porque A por 1, ¿a qué es igual? A por 1. A por 1 es igual a A. ¿Por qué? Porque 0 por 1 es 0. Y 1 por 1 es 1. Entonces, A por 1 es A. O sea que, si yo quiero, puedo tranquilamente poner esa A sola, ¿sí? Vamos a demostrar que llegamos a esta conclusión. Entonces, A igual a A por, fíjense ahora, por la ley del complemento, yo sé que el valor 1, yo ese 1 lo agregué yo, ¿sí? Vamos de nuevo, ¿me altera en algo? Si yo digo A igual a A, ¿me altera en algo que yo lo multiplique por 1? No me altera en nada, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo que ustedes me digan 10 igual a 10 por 1, y es lo mismo que decir 10 igual a 10, ¿sí? Es lo mismo. Entonces no lo altera, muy bien, no lo altera, por la ley de identidad. Según la ley del complemento, yo sé que A más A negado va a ser igual a 1, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Si A vale 1, el complemento vale 0. 1 más 0 es 1. Por lo tanto, yo puedo decir que 1 es igual a A más A negado. O sea, a este 1 lo reemplacé por aplicando la ley del complemento y puse A más A negado, ¿sí? Después lo que hicimos fue lo siguiente, aplicamos la propiedad distributiva. Estoy aplicando las propiedades que vimos recién, ¿sí? La distributiva. ¿Y en la distributiva qué hacemos? Y bueno, A por A más A por A negado. Entonces me queda así, A por A más A por A negado. Entonces, por la ley del complemento, A por A negado, ¿sí? Esto vale 1, esto vale 0, por ejemplo. 1 por 0 va a dar 0, porque aplicamos la ley del complemento acá. Entonces, si aplico la ley del complemento, me queda el 0. Entonces me queda A por A más 0. Y cualquier cosa que yo sume por 0, como es el elemento neutro, y no me altera el A por A. Por lo tanto, A es igual a A por A. Y ahí llegamos a la conclusión justamente de que esto se puede dar tranquilamente, de que A es igual a A por A, ¿sí? En este caso, ¿sí? Demostramos esa, A por A igual a A. Entonces, ¿de qué partí? De que A es igual a A. Y eso es verdad. A es igual a A es verdadero. Y pude llegar a la conclusión, demostrando algebraicamente, de que A también es igual a A por A, ¿sí? O sea que es exactamente lo mismo. Y es obvio, es lógico, ¿no? O sea, uno lo puede ver desde el punto de vista de la lógica y decir, pero si esto vale 0 y es lo mismo, o sea, 0 y este vale 0 y este vale 0, y obviamente 0 por 0 me va a dar 0, y esto vale 0, obviamente va a dar igual. Y si esto vale 1, 1 es igual a 1 por 1, 1 por 1 es 1, y por lo tanto esto va a dar igual, ¿sí? Pero bueno, es una forma de demostración algebraica, ¿sí? Cómo voy llegando y lo demostré. Esto es porque es un teorema y uno podría requerir demostrarlo. No lo estamos planteando como un axioma,
no estamos planteando esto es verdadero y es así, no. Esto estamos planteándolo como un teorema. Esto es así y puede ser demostrado. Si uno quisiera, lo puede demostrar a cada uno de ellos. Bueno, con esto cortamos ahora unos 15 minutitos, si les parece, salvo que tengan alguna pregunta. Profe, ¿se puede volver a la diapositiva anterior? Sí, sin ningún problema. Vuelvo a la anterior. Ahí está. Agustín, calculo que ese para tomar captura, o salvo que tengas dudas, si no, avísame. Y bueno, cualquier pregunta la vemos después, o no sé si me querías hacer una pregunta por ahí, Agustín, a lo mejor. Las diapositivas deberían estar, Ismael. Probablemente no esté habilitada la semana. Ya me voy a fijar en autogestión, así habilito. ¿Sí? Si es que no se ha habilitado la semana todavía. Ok, bueno. Entonces nos vemos en unos 15 minutos, ahí les pongo el reloj. Que E, que tiene a las variables x1 y x2, o sea, la expresión E y la expresión F, en este caso, son expresiones de tipo booleana. Entonces, yo ahí puedo empezar a combinar. Por ejemplo, puedo hacer que la expresión E sume con la expresión F, que la expresión E se multiplique con la expresión F, que sea el complemento de E. O sea, puedo empezar a hacer lo que se quiera con esto, ¿no? Entonces puedo empezar a armar construcciones booleanas de las que se me ocurra. ¿Por qué? Porque siempre lo voy a hacer basado en los valores que obtengo del caso anterior, que en este caso es el caso base, ¿no? Que son las X, son el 0, son el 1. En realidad, lo que me interesa es que una expresión booleana es, por ejemplo, X más Y, más 1 por 0, todo eso complementado, como lo vimos en las proposiciones, exactamente igual cuando hablamos de proposiciones compuestas. Bueno, acá estamos hablando de expresiones de tipo booleana. ¿Por qué le ponemos la palabra booleana? Para identificar que estamos dentro del álgebra de Boole, y que es una álgebra de Boole, en este caso, que tiene el conjunto binario 0, 1, ¿sí? Son los dos elementos de los cuales nos vamos a poder, a los cuales vamos a poder hacer relación. La función booleana, en este caso, una expresión booleana toma distintos valores como las n variables, x1, x2, x sub n, que la van a componer tomando, ¿qué valores? Ceros y 1. O sea, ¿esto qué quiere decir? Tenemos siempre las variables booleanas que pueden tomar los valores 0. Estamos redundando siempre en decir lo mismo, ¿no? Ceros y 1, que pertenecen al conjunto B. La relación entre cada combinación de los valores de las variables booleanas y el de la expresión booleana es una función booleana. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, si yo armo una tablita de verdad, ¿sí? O mejor dicho, una tabla booleana en este caso, lo que tengo son las entradas X e Y. Como les dije anteriormente, arrancábamos de los ceros, ¿sí? Igual que como hacemos con las proposiciones, pero acá lo hacemos con los valores 0 y 1, ¿sí? Entonces tenemos 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, que son todas las combinaciones posibles. Y luego tengo la posibilidad de obtener el resultado basado en la función que tengo yo en este caso. Esta función de x y que tengo es x más y. O sea que si entra un 0 y entra un 0 a esta función, que es x más y, 0 más 0 da 0. ¿Sí? Si entra el valor 0 como entrada y el valor 1 para y como entrada, 0 más 1, el valor es 1. O sea, esta es una función de tipo booleana. Y la puedo representar tranquilamente con la tablita de verdad. ¿Sí? Al igual que lo hacíamos antes, ¿sí? Cabe recordar que para n variables se necesitarán 2 a la n líneas, ¿sí? Si teníamos 2 variables necesitábamos 4 líneas, si teníamos 3 variables necesitábamos 8 líneas, y así sucesivamente para recordar que era lo mismo que armábamos en la tabla de verdad. O sea, no hay diferencia, ¿sí? No hay diferencia con lo que se venía trabajando anteriormente con las tablas de verdad que estuvimos viendo en la parte de lógica matemática, ¿sí? Bien. Como habíamos planteado anteriormente, esto se utiliza mucho en la lógica, digamos, de tipo booleana en lo que es la electrónica digital, y acá lo que manejábamos son dos estados o dos valores. Estos dos estados o dos valores los denotamos con 0 y 1, son justamente los elementos que representan o el que no hay nada o el que hay algo, o el que prende o el que apaga, ¿sí? Las llamamos normalmente señal porque justamente en este tipo de electrónica, digamos,
le vamos a estar dando como valoración para que operen, digamos, esas señales, dando una indicación, ¿sí? Te doy la señal de encendido, te doy la señal de apagado y demás. Las combinamos según operaciones del álgebra de Boole binaria y genera una señal de salida como resultado. O sea, en el caso anterior, fíjense, yo tengo estas dos señales, que son el 0 y el 0, y obtengo como resultado el 0. ¿Sí? Obtengo un valor de salida, ¿no? Bien, así, de esta forma, una compuerta lógica, que es justamente lo que se va a asociar a los circuitos después electrónicos, una compuerta lógica se implementa de esa manera, donde yo tengo elementos de entrada que pasan por esta compuerta, que no es más que la representación de algún tipo de función, y obtengo el resultado de haber incorporado esas entradas a esta compuerta lógica. O sea, toma n tuplas de valores booleanos como entrada y genera un valor booleano de salida. Lo que yo tengo acá es un valor solo. Vuelvo acá. Acá tomo las dos entradas, x e y, y aplico la función y obtengo un resultado. Bueno, esto es lo mismo. Tomo las entradas, aplico la función y obtengo un resultado. ¿Sí? Que es el resultado de aplicar justamente esa compuerta lógica. ¿Qué es esa compuerta lógica? Una función. Ahora nos vamos a ir adentrando de a poquito a eso. Acá tenemos las compuertas lógicas que se utilizan en el álgebra de Boole, o sea, el álgebra de Boole de las compuertas lógicas, ¿no? La compuerta del AND, del OR y del NOT. La compuerta del y, también le decimos, la compuerta del o la compuerta del no, ¿sí? La compuerta del AND es tomando esas dos señales de entradas y lo que hacemos es un producto, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo los valores 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, lo que hago es justamente el valor de entrada de A. Vamos a ver esta fila. Si entra un 0 y acá también entra un 0, hago la multiplicación porque este símbolo de compuerta lógica representa al producto, representa a la multiplicación, se produce la multiplicación y el resultado va a ser lo que me da una tabla de verdad, lo que me da la tabla de verdad en el álgebra de Boole con la multiplicación. Entonces, si entra A y entra B, obtengo el resultado de A por B. Bien, ¿qué valor va a obtener A por B? Y va a depender de los valores de entrada, ¿sí? Por ejemplo, si vale A 1 y B 1, ¿cuál es el resultado que obtengo en la multiplicación? El valor 1. Si A vale 1 y B vale 1, obtengo un 1. Entonces, yo puedo conformar la tabla de verdad para poder saber todos los valores que va a obtener esto. ¿Qué representa este gráfico? La multiplicación. ¿Qué representa este otro gráfico? Representa el OR. El OR sería la adición, ¿sí? En este caso. Entonces, para poder obtener el resultado de acuerdo al valor de entrada que tengo, lo que hago es aplicar la adición, ¿sí? Este símbolo me dice que tengo que aplicar la adición. Entonces, si A vale 0 y B vale 0, bueno, A más B es igual a 0. O sea, el resultado de esta función es igual a 0. Si A vale 1 y B vale 0, bueno, 1 más 0, el resultado va a ser 1. Y acá lo veo también en la tablita de verdad. Acá estoy viendo todas las combinaciones posibles. Esto es lo que la tabla de verdad me permite ver todas las combinaciones que yo puedo armar acá. Y en el NOT tengo una sola opción. Fíjense que acá entra la variable A, ¿sí? Que puede tener dos valores, 0 y 1, y esto lo que hace es un inversor, esto lo que hace es invertir el valor. Entonces, ¿cómo es el inversor? Es un triangulito con un punto en la punta del triángulo, ¿sí? Ese es el símbolo que representa como compuerta lógica en el álgebra de Boole al complemento. Entonces, si entra un A y se aplica esto, lo que obtengo como resultado es un complemento. O sea que si yo tengo A, B y les he puesto este símbolo y no les puse acá que esto significa A más B, lo que obtienen como resultado es A más B, ¿sí? Estos son símbolos como operaciones. Claro, sí, exactamente, son como operaciones. Por ejemplo, vamos a suponer algo así. Vamos a suponer que yo les doy... Denme un segundo. Así. Acá. Yo les pongo algo así, ¿sí? Vamos a suponer algo así. Y les digo, esto es X y esto es Y. ¿Qué resultado obtengo acá? ¿Qué significaba esto? Muy bien, Juan. Muy bien, multiplicación, exactamente. Muy bien, multiplicación. Mateo, ¿tenés una pregunta? Tenés la mano levantada. No sé si... Ah, bien, perfecto.
¿En qué se emplea esta representación gráfica? En circuitos lógicos, Santiago, se emplea esto. No sé si alguien quería decir algo. No. En circuitos lógicos se emplea esto, ¿sí? Ya vamos a ver los circuitos lógicos. No, por favor, no hay ningún problema. O sea, por ahí, sin querer, queda la manito, y bueno, yo hasta que veo los participantes. Entonces, el resultado de aplicar esto que se llama AND, ¿sí? Esto se llama AND, así se llama. ¿Sí? Esto es una compuerta. Esto yo puedo ir al mercado y decirle, che, necesito un chip que sea un AND, ¿sí? Un circuito AND. Bueno, tenés el AND. Entonces, ante el valor de X y el valor de Y, lo que obtengo como resultado, esto me dice que el resultado es X por Y. ¿Sí? Bien, a ver qué sale de esto, a ver si les sale algo con esto. Denme un segundo, que yo voy a agrandar el Paint, que en realidad no estoy usando el Paint estoy usándolo como fondo blanco nada más. A ver qué les sale de algo así. A ver, qué les figura de algo esto. Este es Z y el símbolo este. Queda como resultado eso, a ver. La negación de Z más el resultado de... Cuidado, no es negación esto. La negación, recordate que es así. Mirá. La negación es así. ¿Sí? Y el otro es así. Bueno, puede ser así o puede ser así. ¿Sí? Como lo estaba haciendo yo directamente, digamos, no me salió demasiado bonito, ¿no? Pero no es un triángulo esto. Fíjate que el triángulo siempre tiene la base atrás recta. ¿Sí? ¿Qué sería esto, Martina? Una suma. Muy bien, entonces, el resultado que vamos a obtener, ¿cuál va a ser? Z más el resultado del producto de X y. Muy bien. Esto es una Z, ¿no? Por las dudas. Esto es X por, perdón, esto es X por Y. X por Y. Así. El resultado que obtendríamos es esto, Z más X por Y o X por Y más Z, ¿sí? Como quieran. Es exactamente lo mismo. También se puede poner así, X por Y más Z, ¿sí? X por Y más Z. Ese es el resultado que obtengo. Obviamente que si yo conozco los valores que tienen esto, ¿sí? Yo puedo armar la tabla. ¿Y la tabla qué puedo decir? X cuánto puede valer. Y puede valer 0 y 1. ¿Y Y cuánto puede valer? 0 y 1. ¿Y Z cuánto puede valer? 0 y 1. Bien, entonces, si yo armo la tabla de verdad, ¿sí? Si yo armo la tabla de verdad, les pregunto, ¿cuántas filas va a tener esa tabla de verdad? Sí, Matías, la precedencia es igual que la de lógica. 8, muy bien, porque tengo 3 variables. Muy bien, tengo 3 variables booleanas y por lo tanto la posibilidad de combinaciones que hay son 8 distintas. Cuando las 3 valen 0, cuando vale 0, 0, 1, cuando vale 0, 1, 0, y así sucesivamente, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, yo ahora podría decir, bueno, ahora, sin armar la tabla, quiero saber cuál es el resultado si X vale 1, si Y vale 1 y si Z vale 0. ¿Cuál es el resultado de este circuito? ¿Qué me va a hacer esto? ¿Me va a prender o me va a apagar la luz? A ver, ¿qué hace? Mateo dice que es 1. Prende, me dice. Bien, a ver, ¿qué hacemos? Fácil. Z vale 0 más X vale 1 por 1. 1 por 1, 1. 1 más 0, 1. El resultado de esto da 1. O sea, ante esos 3 valores de entrada, esto vale 1. Esta sería una de las filas. 1 cuando X vale 1, cuando Y vale 1 y cuando Z vale 0. De las 8 filas, esta sería una de las posibles. O sea que acá significa que la función va a dar como resultado 1, 1. También lo podría haber hecho así. Si esto vale 1, 1 y 1, yo digo X por Y es 1 por 1. 1 por 1 es igual a 1. El resultado que obtengo acá es 1. ¿Y acá cuánto vale? 0. Entonces, a esta compuerta entra un 1 y entra un 0. Y esto es un OR. Esto es un OR. Entonces, 1 OR 0, 1 o 0, 1 más 0, como le quieran llamar, esto va a dar como resultado 1. El resultado final es un 1. ¿Sí? Bueno, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo que hacerlo de esta manera que hacerlo con las compuertitas, ¿sí? Es más, yo podría no darles las letras, ¿sí? Y darles directamente la compuerta, y les doy valores. Entra un 0, entra un 1, entra un 1, entra un 0, y ustedes tienen que ir encontrando el resultado. Bueno, lo único que tienen que ir haciendo es aplicando las compuertas. La multiplicación, la adición
o la negación en caso de que pongamos el triangulito con el punto. ¿Sí? Bien. Bueno, eso, un segundo, sacamos esto, ahí. Bien, entonces, estas son las compuertas que estamos viendo. Obviamente que esas compuertas las empezamos a combinar, como les mostraba recién, ¿sí? Esto es lo mismo que les estaba mostrando recién, donde empiezo a tener, por ejemplo, un negado, y ese negado primero entran las variables, la variable A, pero la variable A es negada. El resultado que obtengo, ¿qué es? Una A negada. Ahora tengo A negada y entra una B. Y acá tengo un AND, tengo un producto. Por lo tanto, hago A negado por B. A negado por B. Y luego tengo un OR, pero el OR es que tiene una entrada que es C. Entonces tengo A negado por B más C. ¿Sí? Y así lo vamos resolviendo. Entonces, fíjense cómo empezamos a combinar justamente las compuertas lógicas y cada salida de una compuerta es entrada para otra compuerta. Por ejemplo, la salida de esta negación es entrada para el producto, y la salida del producto es entrada para la suma en este caso, ¿no? Generando de alguna forma lo que es un circuito de compuertas lógicas. Empezamos a generar un circuito. Esto justamente es parte de lo que uno podría hacer. Entonces, los circuitos también son una álgebra de Boole. ¿Por qué son una álgebra de Boole? Porque tiene dos elementos, que son el 0 y el 1. ¿Sí? El conjunto B sería en este caso 0, 1. ¿Está bien? Son los elementos que pertenecen a ese conjunto. Después tengo el 0, el elemento, esto sería B, ¿sí? Esto que está acá sería lo mismo que B. El 0 y el 1. A ver, un segundo que lo escribo, como para que ustedes lo vean eso también. ¿Dónde está? Acá está. Esto sería lo mismo, acá voy a poner, esto sería B, ¿sí? Este sería B, 0, 1 sería B. Los elementos 0 y 1, después tengo, recuerden, así como en el álgebra de Boole binaria teníamos la suma, la adición, la multiplicación y el complemento, acá tengo el OR, que sería la suma, el AND, que es el producto, y el NOT, que es la negación. Esto también es un álgebra de Boole, ¿sí? Es un álgebra de Boole, pero desde el punto de vista de las compuertas lógicas, o sea, álgebra de Boole de compuertas lógicas, ¿sí? Antes vimos el álgebra de Boole, específicamente binaria, porque lo veíamos con números solamente binarios. Acá lo vemos con compuertas, ¿sí? Acá lo vemos con compuertas. Bien. Seguimos entonces. Denme un segundo que borro eso. Ahí está. Perfecto, entonces, un circuito combinatorio. ¿Qué sería un circuito combinatorio? El circuito combinatorio va a ser este conexionado de compuertas lógicas, esto de la salida de alguna compuerta es entrada para otra compuerta, recibe ese nombre de circuito combinatorio. Solo si la salida del circuito está unívocamente determinada por las entradas. ¿Qué significa? Que el único valor de salida que tengo depende 100% de las entradas, del valor de entrada. O sea, si depende de otra cosa, por ejemplo, dependiera de la salida de otro, por ejemplo, algo como esto, supónganse que la entrada de esto dependería de la salida de acá. O sea, que esto que sale se retroalimenta y vuelve. Bueno, no, ahí ya no sería, en este caso, el circuito que estamos buscando. Entonces, ¿qué quiere decir? Opera sin demoras. Convierte instantáneamente, lo único que hace es convertir, o sea, en la negación pasa de 0 a 1, de 1 a 0, la suma hace la suma de esos dos valores de entrada nada más, o sea, no tiene que ver qué operaciones hay antes, él tiene que ver cuál es el valor que le llega a la entrada, ¿sí? Esto se denomina que tiene velocidad de transmisión infinita, porque esto es totalmente veloz, ¿sí? En la forma en que lo resuelve. No adquiere un estado, o sea, anteriores entradas no alteran el circuito, esto es, no tiene memoria, o sea, yo no voy a guardar, ¿sí? No voy a guardar o valores de entrada anterior. Por ejemplo, acá a mí no me interesa cuánto valía A para esta entrada, no me interesa cuánto valía A, no guardo el valor que tenía A cuando arrancó, solamente utilizo el valor que obtengo de esta salida, nada más. Entonces, no tiene memoria, no guarda valores de algo de estado anterior, y no tiene retroalimentación. ¿Qué es lo que es? Lo que yo les planteaba recién. Que una salida, por ejemplo, de vuelva a este mismo o vuelva a la negación. O sea, eso no lo permite un circuito combinatorio, ¿sí? Eso tiene otro nombre y se llaman circuitos secuenciales, ¿sí? Donde hay demoras, donde necesito estados, donde tengo justamente esta posibilidad de la retroalimentación. Eso lo van a ver, pero no en discreta, lo van a ver en sintaxis, lo van a ver en la materia que es, de alguna forma, la correlatividad de esto, ¿no? La que le continúa a los conceptos que vemos acá en discreta. Entonces, esto es justamente circuitos combinatorios
y no circuitos secuenciales. Por eso es que se tienen que, en el circuito se tienen que dar estas cosas. Opera sin demoras, no adquiere un estado y es sin retroalimentación. Viéndolo desde el punto de vista de unos ejemplos, uno podría ver esto, ¿sí? Por ejemplo, ¿esto es válido? Sí, es totalmente válido. Es un circuito combinatorio. ¿Alguno de estos 4 que está acá es un circuito que no sea combinatorio? ¿Puede ser o no? ¿O son todos circuitos combinatorios válidos? Francisco dice el último, Agostina dice el último. Perfecto, muy bien, porque tenemos retroalimentación. Perfecto, muy bien. Entendieron muy bien, exacto. Esa puntita de flecha indica que esto vuelve y vuelve acá. Esto significa que este no depende del valor de entrada solamente que viene, sino que depende de la salida de este otro. Entonces acá hay una retroalimentación. Los otros son varios, es otra forma de dibujarlo, ¿sí? Por ejemplo, acá dice que X es entrada para este y X es entrada para este, ¿sí? Pero no le hizo falta en esta instancia, por este camino, recordar cuánto valía X. Acá hay un camino justamente que va desde la entrada derecho a la compuerta, ¿sí? Esto también es totalmente válido y así son los circuitos que ustedes se van a encontrar en la práctica, van a encontrar muchos estos circuitos. Entonces, acá tienen, esto que ven acá como prima es el complemento, acá, digamos, es otra forma también de indicar el complemento por ahí en el álgebra de Boole. Normalmente usamos, como les dije anteriormente, la línea de arriba o el símbolo que les había pasado por el chat anteriormente, o, bueno, en este caso el apóstrofe lo está usando como complemento. Esto significa que X más Y pasa por la compuerta de negación y queda todo negado, ¿sí? Viéndolo como lo vimos al principio, esto sería, en vez de ver sería así, ¿no? Y acá sería así. Como para que tengan una idea. Acá quedaría así, ¿sí? Esa sería la forma en que ustedes lo irán viendo. A ver, ¿cómo puede ser que acá tengo un X más Y negado si acá no tengo una compuerta de negación? Bueno, porque acá hay otra compuerta más. Esta que están viendo aquí es otra compuerta, ¿sí? Que también es válida, y esta compuerta se llama, en este caso, NOR. ¿Qué es NOR? Un NOR es la negación de un OR. Si tenemos un NOR, tenemos un NAND. ¿Sí? Tenemos también un NAND. Entonces, ¿qué es un NOR? Un NOR es, fíjense, es el OR, pero se le pone el punto adelante. ¿Sí? Se le pone el puntito adelante. Eso significa NOR, significa negación del OR. ¿Y qué significa NAND? Es un no del producto, un no del producto. Por ejemplo, si yo pusiera esto acá, vamos a suponer, si yo hubiese puesto esto hacia acá, así, esto sería un NAND. Y el resultado hubiese sido esto así. ¿Por qué? Porque este NAND está negando lo que viene de X multiplicado por esto que está acá. Por lo tanto, multiplica esto, la operación, ¿sí? De la multiplicación, ¿sí? No, digamos, sí, no, puede ser, Mateo, que a lo mejor te complique. Obviamente, a ver, es el momento en el que lo están viendo, sí, les puede revolver un poquito, como dicen ahí, la cabeza, pero no es complicado, o sea, es sencillo, tienen que tener la habilidad y la práctica, ¿sí? Hasta que no tengan la práctica, obviamente que las cosas cuestan, ¿sí? Como todo, ¿sí? Pero yo puedo tener circuito y el circuito puedo obtener, por ejemplo, la fórmula o puedo tener la expresión y obtener, y que les diga que basado en tal expresión ustedes me hagan el circuito, ¿sí? O sea, son diferentes maneras de hacerlo. O sea que si cumple se pone complemento, o me perdí. No tiene que ver con cumplir nada acá. A ver, voy a borrar, ¿sí? Si cumple, no sé qué es si cumple. No sé qué te referí con si cumple. Acá, esto es un circuito lógico, ¿sí? Un circuito combinatorio, ¿sí? Este circuito combinatorio me dice que acá entra una variable X y acá entra X más Y negado. Y acá lo que estoy haciendo es simplemente un AND. Aplica un AND, ¿sí? El AND. Esto es un AND. Eso es esto. Y obtengo ese resultado. Lo que yo te dije es que existe otro circuito, ¿sí? Otra compuerta que se llama NAND, que se dibuja así. Y existe otra compuerta que se llama NOR, y que se dibuja así, ¿sí? Este es el NAND y este es el NOR. Entonces, de acuerdo a la entrada que vos tengas, lo que vas a obtener acá como resultado es la negación del OR, ¿sí? Si esto es A,
más B es todo negado. ¿Por qué? Porque este punto está negando justamente a la compuerta, ¿sí? O sea, el resultado del AND o OR sale el complemento. El resultado, no, sale el resultado complementado, o sea, sale A más B complemento. O sea que si vos acá tenés un 1 y un 0, el resultado que vos obtenés es 1 más 0 complementado. O sea, lo que es igual a 1 más 0 es 1, y el complemento de 1 es igual a 0. Ese es el resultado que obtenés acá, 0. ¿Sí? Te lo puso para explicarnos, pero nosotros tenemos que deducir por la simbología. No te entiendo, Matías, la pregunta. No te entiendo qué me decís. Esto lo puse porque así figura en el apunte. Le copié como está en el apunte para que ustedes entiendan de que cuando vean una apóstrofe, es lo mismo que una negación. Es el complemento, eso significa el apóstrofe. En el apunte está así, por eso, cuando lo estudien, poner X más Y todo complementado, así, es lo mismo que poner X más Y así. Esto y esto es lo mismo, exactamente lo mismo. Es para que vean la simbología. Yo esto lo puse, o sea, esto está copiado de la punta, así que estás viendo lo mismo que está en la punta. Claro, pero ahí eso está explicando lo mismo que dice el símbolo en el circuito. Claro, esto que está acá es lo que está en el circuito. Digamos, a ver, olvídense si quieren del NAND y el NOR, porque me parece que se están confundiendo ahí, si no me equivoco. ¿Sí? Esto se entiende así, digamos, sin el NAND ni el NOR, esto no van a dar el circuito sin eso, y nosotros tenemos que deducir qué es. No, yo te voy a ver, o yo te voy a dar una expresión, y no te voy a dar el circuito y vos vas a tener que obtener el circuito, o yo te voy a dar un circuito y vos tenés que obtener la expresión. ¿Está bien? ¿Se entiende? Por ejemplo, a ver, dígame cuál es la expresión de acá abajo. Ah, pero la tienen ahí de arriba. No, es la misma que está de arriba. No, no me la digan porque ya la tienen de arriba. Es trampa. Es la misma de allá arriba. Claro, a eso te referías. Ah, bueno, ahora sí te entiendo. Sí, yo te voy a dar una expresión, ¿sí? Y vas a obtener un circuito. O te voy a dar las dos cosas y te voy a decir, dígame si esto es equivalente. O sea, si la expresión coincide con el circuito combinatorio que se te está brindando, ¿sí? Hay muchas formas de encarar el ejercicio acá. Ya lo van a ver en la práctica, y en la práctica tienen montones de caminos. Te puedo dar el circuito y que obtengas la expresión, te puedo dar la expresión y que obtengas el circuito. Después vamos a ver que te puedo dar la tabla de verdad, y con la tabla de verdad vas a obtener una expresión, y con la expresión puedes armar el circuito. Te puedo dar el circuito y que obtengas la tabla de verdad. O sea, hay distintas maneras de encararlo a los ejercicios, ¿sí? Si lo ves desde el punto de vista ese. Pero es así, ¿sí? Profe, ¿cómo funciona la última en la primera vuelta si no tiene el valor de Z? No, porque en realidad sí, esto en algún momento, bueno, es que en este caso no lo podríamos resolver, porque Z depende de un valor resultante, no tengo un valor de entrada. En esto olvídate, para matemática discreta esto no existe, Juan Cruz. ¿Sí? Esto no existe. Porque no sería un circuito combinatorio, es un circuito secuencial. Necesita que se dé la secuencialidad para llegar a este valor, y cuando tengas este valor, retroalimentar, y recién ahí entra el valor. En la primera instancia, Z no vale nada, es nulo o es cero, no sé. Hay que ver las condiciones dadas en la secuencialidad esta, ¿sí? Es un caso muy particular, ¿sí? Pero no está dentro de lo que vamos a ver nosotros, ¿sí? Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, esto es para hacer referencia a esto, ¿no? A utilizar estas compuertas, combinándolas y obteniendo distintos tipos de circuitos combinatorios, ¿sí? Bien, esos circuitos combinatorios son, en el álgebra de Boole, de compuertas, el concepto análogo a las expresiones booleanas en el álgebra de Boole binaria. O sea, el conjunto de todas las entradas y salidas posibles de un circuito combinatorio resulta igual que en la función booleana expresada en una tabla de verdad. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que yo puedo plantear y decir lo siguiente. Yo acá, por ejemplo, puedo saber cuál es el resultado, pero dependiendo de lo que vale X e Y. Si yo en mi tabla de verdad a esto armo una tabla de verdad y digo, bueno, X, Y puede valer 0, 0, puede valer 0, 1, puede valer 1, 0, puede valer 1, 1, y bueno, podría tener todas las posibles valores que puedo tener resultantes, dependiendo los valores que entren, ¿sí? Y los valores que entran, ¿qué combinaciones puede haber? Y 4, no hay más combinaciones que esa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo dos variables solas. Entonces tengo 4
filas en la tabla. Entonces eso puede valer 0, 0, 0, 1, 1, 0 o 1, 1. Otra combinación no tengo. Entonces yo puedo armar una tabla de verdad basado justamente en esto y obtener el resultado, el valor resultante, ¿sí? O sea, si yo quiero saber todos los posibles valores que puedo primero poner la X como valor de entrada, poner la Y, ¿sí? Todas las posibles combinaciones, y acá ¿qué va? Y acá va la expresión, ¿sí? ¿Sí? La expresión que va a ser X más Y, seguramente haré primero en la tabla, después haré X más Y negado, y después le multiplicaré por X, y ahí obtengo en la última fila el resultado de esto. Entonces yo voy a saber cuánto vale este circuito para 0, 0, para 0, 1, para 1, 0 y para 1, 1. Y voy a obtener la última fila, que es el valor resultado. ¿Sí? Bien. Así es como uno lo podría ir conformando. Y eso es lo que nos plantea acá, ¿sí? Se dice que son conceptos isomorfos, porque en realidad tienen y obtengo lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo, nomás que cambia su forma, ¿sí? Pero en realidad el valor es el mismo, ¿sí? El resultante es el mismo. Bien, así otras propiedades que podemos obtener, ¿sí? O que podemos ver también en esto, son la de la involución, la de la impotencia, que es lo mismo. Por ejemplo, la involución. Si yo aplico, como dijimos que es lo mismo que en el álgebra de Boole binaria, lo mismo en las compuertas lógicas, si yo ingreso con el elemento A, ¿qué obtengo en la negación? El A negado. Y si lo vuelvo a negar, ¿qué obtengo? A negado negado, lo que es equivalente a A. Fíjense, si esto vale 1, al negarlo me vale 0. Y al volver a negarlo, ¿qué obtengo? 1 de vuelta. Por lo tanto, obtengo lo mismo que A. ¿Sí? Entonces la equivalencia es la misma. Y aquí es exactamente también lo mismo, ¿sí? Se aplico cada una de esas propiedades, pero con circuitos o con compuertas obtengo los mismos resultados que obtenía cuando lo vimos recién con el álgebra de Boole o con cualquiera de las otras que hemos visto anteriormente. Y hay dos compuertas integradas. Por ejemplo, la compuerta integrada del AND con el NOT y del OR con el NOT. Eso es lo que les estaba queriendo explicar recién y lo que les mostraba recién. Donde lo que hacemos es una combinación. Fíjense, acá necesito dos compuertas. Bueno, pero en realidad existe una compuerta que integra las dos. Entonces, esto sería un AND y luego aplico un NOT. ¿Sí? Y esto es lo mismo. Este es directamente el NAND. Este es el que se llama NAND. ¿Sí? Donde tengo el AND y este puntito me dice que lo tengo que negar. ¿Sí? Entonces, en una sola operación obtengo el resultado. Esto justamente es distinto a esto, porque esto significaría, si en el mercado me venden una compuerta AND y una compuerta NOT, yo lo armo. Pero si este vale 100 pesos y este vale 100 pesos, acá gasté 200 pesos. Y capaz que este vale 120, porque está integrado, ¿sí? Entonces, el punto es el que lo define. Sí, pero es traicionero, dice Matías ahí. Sí, puede ser traicionero, pero en realidad, siempre que nosotros hagamos un práctico y un ejercicio, el punto va a estar muy bien remarcado, ¿sí? Siempre va a estar muy bien remarcado. Recuerden una cosa, este símbolo es NOT, todo el símbolo, el triángulo y el punto, eso conforman un NOT, ¿sí? O sea, no es el triángulo solo un NOT, es el triángulo con el punto. Y acá tenemos que el AND con el punto es lo que hace la negación del AND. Entonces, esto es un NAND. Si ustedes hicieran esto, no está mal, no está mal, porque el resultado de esto y esto es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que esto es menos eficiente, porque has gastado más, ¿sí? Y el triángulo solo existe. Mira, Valentino, en esto, en algunas bibliografías yo he visto que ponen el triángulo solo sin el punto, pero los electrónicos utilizan. Acá estamos viendo símbolos básicos, solamente estamos viendo los símbolos en el álgebra de Boole, pero después tenemos muchos otros símbolos, por ejemplo, símbolos como la resistencia y demás, son simbologías propias de la electrónica, y que están asociadas algunas también a la electrónica digital, ¿sí? Pero si significa algo, desconozco por lo menos para la utilidad que nosotros podemos darle en nuestra disciplina, ¿no? En la ingeniería en sistemas, desconozco, ¿sí? Que exista para algo. No te quiero decir que no, porque la verdad no lo he investigado, porque no es parte de la incumbencia nuestra, ¿sí? En este caso sí, son estos símbolos los únicos que usamos, ¿sí? Por eso si por ahí pones el triangulito y te olvidas del punto, lo más seguro que se te tenga en cuenta que es una negación, ¿sí? Pero bueno, como lo están viendo, lo estamos viendo con el punto como parte de la negación, ¿sí? Y el otro, bueno, como les digo, es se le llama integrado, ¿sí? Esto es muy normal y hay una tendencia de integrar cuestiones digitales. Por ejemplo, por decirlo, usted puede tener un router en su casa, que es el aparatito del módem que les permite conectar a internet, pero aparte de ser eso, también es un switch y permite hacer algo que se llama firewall, que es
la detección de, qué sé yo, de una conexión indebida, o tener un antivirus. ¿Eso qué significa? Que es un aparato integrado, que se le integran muchas funcionalidades, ¿sí?, a ese dispositivo lógico. Bueno, eso es un concepto muy común. Acá tenemos un concepto de integración en una compuerta, simplemente en una compuerta que es algo básico y lógico, ¿sí?, sencillo. Bien, bueno, acá solamente lo voy a adentrar al tema, sí, porque el tiempo que me queda es muy largo el tema como para darles toda la temática. Así simplemente lo voy a introducir y lo vamos a dejar para la clase que viene, ¿sí? Quería ir un poquito más rápido, quería llegar a esto, pero bueno, no hemos llegado, así que no lo vamos a complicar, lo vamos a dejar para la semana que viene. Pero simplemente, dentro de del álgebra de Boole están las funciones booleanas. Y tenemos dos, no solamente las funciones booleanas, sino también tenemos algo que se denominan las formas normales, que son las formas normales conjuntivas y disyuntivas, que nos van a permitir encontrar algunas ciertas soluciones que no tendríamos otras maneras de encontrarlas sin esas formas normales. Entonces, como expresiones tenemos lo siguiente. Dado una función booleana expresada por una expresión booleana, determinar su tabla de verdad. Eso es algo que podemos conseguir. O sea, cuando nosotros tenemos una expresión booleana, podríamos encontrar su tabla de verdad. Después, teniendo una tabla de verdad de una función booleana, podríamos determinar su expresión booleana. Podríamos encontrar la expresión booleana. Luego, teniendo una función booleana que está expresada como una expresión booleana, podríamos diseñar un circuito combinatorio. Y luego, de un circuito combinatorio, podríamos determinar la expresión booleana de la función booleana. Y así volver de vuelta al primero. Esto significa que no importa lo que nos den, siempre podemos encontrar las otras, ¿sí? Así me den la tabla, puedo encontrar las otras. Me dan el circuito, puedo encontrar la expresión o la función, y así, ¿sí? Siempre puedo encontrar cualquiera de las otras cosas. Bueno, nosotros vamos a ver los 4 casos, ¿sí? Vamos a ver los 4 casos. No quiero arrancar ahora porque lo voy a cortar y necesito darle la secuencialidad a cada uno de los casos, ¿sí? Así que bueno, vamos a dar la finalización de la clase del día de hoy en esto. Esto, más que subir, en un rato yo ya voy a habilitar la semana para que ustedes tengan habilitado el apunte. Yo pensé que ya estaba habilitado, pero veo que porque me están diciendo no. Y con eso ya les queda habilitado. Sí, pongan presente, así ya nos queda el presente en el chat y con eso culminamos. Quedan liberados. Muchas gracias. Y bueno, nos estamos viendo el lunes que viene, perdón, el martes que viene no, ¿cierto? El martes que viene es feriado. El martes que viene no, sino de acá recién 15 días, ¿no? Así nos estaríamos viendo. Bueno, yo quedo 5 minutos por si alguien tiene alguna cosa.